Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Es un auténtico placer. En tiempos de infortunio como los estamos viviendo, que la gente aún tenga las ganas, la paciencia y la necesidad de reunirse para tratar temas como los que hemos tratado. Si alguno de ustedes ve un cerebro recién sacado de un cadáver, perdón que me pongo un poquito escatológico, pero así, recién sacado, se encontrará con una masa bastante esponjosa, blandengue, que tiene surcos, parece como una nuez arrugada, pero que no le dice mucho acerca de lo que hace, porque prácticamente es igual, o sin prácticamente, así a la vista es igual de un lado para otro. Pero ese cerebro resulta que es capaz de hacer todo lo que hacemos nosotros. Ese cerebro, con su función adecuada, es responsable de que seamos exactamente como somos. Entonces, sorprende mucho que el mismo cerebro que es capaz de estudiar derecho penal, o es capaz de estudiar economía aplicada, anatomía o ingeniería aeronáutica, sea exactamente igual a primera vista para cualquier observador externo. Esto es un poco la miopía que hemos tenido durante muchos años en separar las disciplinas en compartimentos estancos también, siendo, repito, el propio cerebro el que es el responsable de todo lo que somos capaces de hacer. Entonces, a nivel académico nos ha resultado muy útil pues, a los de derecho hablar de derecho procesal, derecho administrativo, derecho penal, filosofía del derecho, de los que somos pues, de la parte de la neurociencia, hablar de los sistemas sensoriales, de los sistemas motores, de las emociones, como si fueran compartimentos muy separados. La verdad es que para nada esto es así. Eso es una miopía o es el fruto de algún catedrático muy conformista que no quiere que le quiten la silla y tampoco quiere evolucionar. Las cosas son como son. Y de hecho, las cosas son muy transversales. De igual manera que la neurociencia uno ya no puede concebir hablar de un sistema del motor sin pensar en otros sistemas como la memoria, el aprendizaje o el sensorial, y en el derecho, no lo sé, pero como me la pata, estoy seguro que ocurre algo muy parecido, las cosas cada vez son más transversales, también son muy transversales las cosas entre distintas disciplinas. Y aquí es lo que vamos a hablar hoy, es lo que vamos a considerar. Hay como influjo maligno del profesor Segane, es decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, alguna vez me propuso, hombre, ¿por qué no hacemos algo así como muy transversal? Yo dije, fantástico, José Antonio, es en lo que estamos. Y lo que vamos a hablar entonces es esa especie de mixtura, esa mezcla que se puede hacer entre las disciplinas que se ocupan del estudio del cerebro desde el punto de vista de la neurociencia, sea neurofisiología, anatomía, comportamental, o desde el punto de vista del derecho. En este caso, los especialistas que tenemos aquí, mayoritariamente tiene que ver con la filosofía del derecho, pero podría haber otros especialistas del derecho también, para tratar en estas dos jornadas, esta es la primera, en dos temas absolutamente fascinantes. Este es mi punto de vista. Uno de ellos es si somos libres de verdad o no en nuestras decisiones, en lo que hacemos, y qué influencia, qué importancia puede tener eso en la vida diaria, ya no digo a nivel de los jueces, sino a nivel del individuo de la calle, al nivel del individuo que está enfermo, el individuo que está sano, la toma de decisiones, las toma libremente o no. Y la segunda jornada tendrá que ver con algo distinto pero también relacionado y parecido. Si es bueno o no mejorar nuestro cerebro para hacer supercerebros. Lo estoy simplificando mucho, pero la idea es esa. Cuando toque la segunda jornada, hablaremos un poco más. Para hablar de todo este tema, el primero de hoy, el libre albedrío, tenemos a tres invitados fantásticos. El primero de ellos es el profesor José María Delgado, viene de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y es neurocientífico. El profesor Delgado lo ha sido absolutamente todo de la neurociencia, absolutamente todo. Ha sido presidente de la Sociedad de Neurociencia, presidente de la Sociedad de Fisiología, dirige todavía la división de neurociencias de Pablo de Olavide, es un autor reconocidísimo a nivel internacional, tiene más de 200 o 260 artículos publicados en revistas de primer nivel, libros, etcétera, etcétera, y sobre todo es un amante de la vida, no solo de la neurociencia, sino también del arte, de la literatura y de la poesía. De alguna manera es un poco como Gregorio Marañón moderno, con la diferencia de que el profesor Delgado es bastante más simpático. ¿De acuerdo? Es el primero que nos va a hablar y nos va a hablar con el tema hacia una neurociencia de la libertad. Le paso, antes de que le empiece el micrófono al profesor Segane, para que introduzca a los otros conferenciantes, que es bastante más adecuado. Decía o profesor Cudeiro,
A influencia foi recíproca, a benigna, que foi a conversa entre nós dous para repetir esta relación que existe entre as dúas disciplinas, esta concepción de que a realidade é moito máis complexa do que pode dicir un especialista en unha materia e que se é diálogo entre esas disciplinas, entre esas ciencias. Esa é a orixe case bienal, porque isto programouse case uns anos, en diferentes circunstancias adiaron o comezo desta sesión. É un placer poder celebrar esta sesión de sitio presencial. Agradecemos públicamente a Fundación Paideia Galiza que acollese tan agrimosamente a nosa iniciativa e que apoyase. Isto resultou que teimasen que fose unha sesión presencial tamén, que isto é moi importante para recuperarnos as relacións sociais que temos aí. Verificamos que contamos cun excelente relator desde o punto de vista da neurociencia e contamos con dous relatores extraordinarios desde a perspectiva do dereito e desde a perspectiva da filosofía. En segundo lugar, vai intervir o profesor Jesús Bonil, que é catedrático de Filosofía Moral e Política da Universidade de Valencia, e das persoas que xa non son moi mozas e que teñen participado nas actividades da Fundación Paideia probablemente o coñezan, porque é un veterano na Fundación, formou a boa parte das persoas que aprendimos bioética aquí e seguimos a aprender dele. Ele é un exemplo de filosofía en acción. Poderán ver que unha persoa que pensa en acto. Realmente, ainda que ten todo preparado, parece que están arromando as ideas e que ten que mudar a súa intervención ao longo do sur. É un placer escoltalo e non vou detallar o currículo igual que fixo Javier, autor de libros, archivos de diferentes materias, estadías de investigación no estranxeiro, traductor de Kant, ni máis ni menos, en fin, un cúmulo de méritos que o fai unha das persoas máis destacadas no seu ámbito, e realmente a persoa caída para asumir a perspectiva filosófica nesta sesión de hoxe sobre a liberdade de conciencia. E en terceiro lugar vai intervir o profesor Daniel González Lafier, catedrático de Filosofía do Dereito da Universidade de Alacant. O profesor González Lafier é unha referencia para todos aqueles especialistas ou estudiosos da filosofía do dereito os seus estudos da teoría e a filosofía de acción. Sempre dicía que Jesús Bonil é un filósofo en acto, o especialista na filosofía de acción, o profesor González Lafier, que ademais, nos últimos anos, orientou a reflexión sobre a acción e, por lo tanto, as decisións que preceden a acción a estudar unha dimensión que tradicionalmente estivo afastada das teorías das decisións ou teoría da argumentación, que é a dimensión do vínculo da racionalidade cos sentimentos e cos emocións. Ten xa a finais da pasada década un libro especialmente recomendable sobre a relación entre emocións e responsabilidade, e recentemente seguiu a pensar nun dos grandes teóricos dos sentimentos ou das emocións no mundo da filosofía, David Hume, e recentemente sobre o influxo que ten na actividade do razoamento xurídico destas dimensións. A verdade é que somos realmente afortunados hoxe, primeiro, porque aceptasen a nosa invitación, porque se animasen a vir aquí a Coruña a participar presencialmente, e sobre todo por compartir esta tridimensionalidade para analizar a relación entre neurociencia e justiza, en particular a perspectiva do libro de Dereito. Por lo tanto, moitas grazas aos tres relatores, moitas grazas á Fundación e moitas grazas ao auditorio, porque realmente é unha maravilla poder recuperarnos esta interacción social e un diálogo presencial afastados xa das pantallas ou das mensaxes por escrito. Sen máis, tenemos a palabra primeiro dos relatores a todos os maiores. Buenas tardes a todos. En primer lugar, le quiero dar las gracias a la Fundación por la amable invitación a participar en esta interesante jornada. Es la primera vez que hago el público en directo, digamos, desde hace bastantes meses. Los demás han sido cursos o conferencias impartidas a través del ordenador desde mi casa. Y realmente es un poco diferente, así que estoy un poco desentrenado. Igual una de estas me siento y me escondo detrás de conecto la pantalla del ordenador. En primer lugar, les digo el título, Hacia una neurociencia de la libertad, es un título que tiene el primer capítulo de un libro que editó el profesor Eduardo Demetrio, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, un libro que se denomina Neurociencia y Derecho Penal. Y fue una conjunción de neurocientíficos y bastante mucho más penalistas de España, Alemania, Italia. Es un libro que está traducido al inglés y al portugués y que ha tenido bastante difusión, porque era de los primeros momentos en los cuales la neurociencia o los expertos en derecho penal se acercaban a la neurociencia, porque
el derecho penal tiene una tradición muy larga, pues pongamos desde los tiempos romanos, incluso antes, pero la neurociencia, la tradición real experimental, pues se puede resumir en 100 años. Aquí ya les advierto, saldrán 3 temas y no tengo ninguna garantía de que cuando salgan de aquí los conozcan mejor que antes de empezar la sesión. Yo les advierto desde el principio. El primer tema es si existe o no existe libre albedrío. Lo que existe está claro, y eso es lo que tienen que recordar, que exista o no exista el libre albedrío no tiene nada que ver por si el cerebro es el que produce la actividad mental o existe por una parte del cuerpo, el organismo, y por otra parte existe el alma, le sonará mucho desde la tradición católica española, por ejemplo, de la tradición de las religiones cristianas o desde la obra de Platón y otros tantos filósofos. O sea que son dos cosas diferentes, pero desgraciadamente se mezclan una con la otra. Y existe la idea de si hay libre albedrío, si hay una cosa que se denomina alma o espíritu, y no hay libre albedrío si la toma de decisiones depende del cerebro. Porque, por alguna razón extraña que yo desconozco, los espíritus puros tienen mucha más, mejor prensa, es decir, incluso el ABC o el mundo lo sigue mejor, que si está hecho de cuerpo de materia, la materia, por las piedras, esa la típica roca que cae por la montaña y no sabe lo que está haciendo. Aunque por ahí había un filósofo que decía, si la roca que cae por la montaña pudiera pensar, diría, yo estoy bajando porque me da la real gana. O sea que no se fíe nunca de la roca porque también puede ir dándole actividad mental. Bueno, una vez advertido, hay una tercera pata de lo que no se entiende bien, que es el determinismo o el indeterminismo. Si somos materia estamos determinados, si hay algo que no es materia puede que no esté determinado. Pero hay otras cosas que no son materia, que no son espíritus. El tiempo no tiene ninguna materia. Y sin embargo, nadie dice que el tiempo es libre y puede decidir. O la gravedad, no está nada claro que la gravedad tenga materia en sí. O que sea, o incluso el calor. Que algún experto en física diría, bueno, pero el calor, ¿qué es? Tiene materia. El calor no es más que las moléculas que se mueven más rápido o menos rápido. Así que ojo con que las cosas inmateriales están claras cuáles son y cuáles no son. Bueno, una vez advertidos, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió la idea de que el cerebro es una materia determinada? Fíjense Cajal, que hacía estos dibujos tan interesantes, también eso los pintaba en la cama, no los pintaba viéndolos por el microscopio. Los pintaba de memoria, por eso esta célula que hay aquí, por ejemplo, que es una célula de Purkinje, está pintada como la representación de haber visto 200 o 300 células a microscopio ese día. Y este es el prototipo que la resume a todas. Bueno, el cerebro tiene del orden de 10 elevado a 12 neuronas. 10 elevado a 12 es un número, bueno, que para que se haga una idea les pongo un ejemplo. Si cada neurona midiese como un granito de arena, es decir, 1 milímetro cúbico, si yo pongo 1000 granos de arena a lo largo, a lo alto y a lo ancho, y lo lleno todo eso de granos de arena, tendré 10 elevado a 9 granos de arena. Es decir, 1 metro cúbico de granos de arena tiene 10 elevado a 9 granos de arena, que son pues, 100 millones de granos. Pero para tener el mismo número de granos de arena que tiene un cerebro de neuronas, pues hace falta 1000. Y 1000 metros cúbicos de granos de arena es todo este edificio lleno de arena. Eso es el equivalente en granos de arena del número de elementos que tiene un cerebro. Pero además las neuronas hay que conectarlas entre sí. Las neuronas, como ven en este dibujo, están conectadas. Y no solo que están conectadas, sino que acá, que quitaba esta flecha, decía cómo funcionaban, cómo se conectaba, cómo había una conexión que mandaba mensajes de lado a otro, que en su principio es menos conocido. Por una parte es muy conocida la teoría neuronal, pero el principio de polarizaciones dinámicas lo que viene a decir es que estas neuronas funcionan así. Digamos, la información neuronal entra por aquí y sale por aquí. Pero yo le hago una pregunta, ¿dónde estaban las flechas? Cajal veía cerebro, pero me imagino que nuestro cerebro no está lleno de flechas como están las carreteras que dicen que ir por aquí, por allí. No, en el cerebro no hay flechas. Es como decía Javier, una masa así un poco viscosa, que no tiene, bueno, las neuronas más para verla hace falta una tinción particular.
él ponía la flecha porque intuía cómo funcionaba. Esa es la diferencia entre un gran científico, un enorme científico y las personas normales como nosotros que no llegamos a ver algo que él no está delante, pero es evidente que está ahí. Bueno, pues además de tener 1000 metros cúbicos de grano de arena, si ponemos estos cablecitos, les digo para que se hagan una idea, es que el cablecito de aquí miden una micra de diámetro, 1 milímetro, perdón, una milésima de milímetro, la milésima parte de milímetro mide. Pero si echan todos los cables que hay en el cerebro, le saldría en la parte central un cable que tendría el diámetro de la Tierra. Si hacemos los números, eso sería así. El cable más fino que se puede fabricar, que son 10-15 micras, pues daría un diámetro de... Entonces, pensar que el cerebro no es suficiente para que podamos decidir si vamos un día al cine o al teatro, me parece también una presunción, es despreciar un órgano que tiene mucha complejidad. Y bueno, para entender cómo funciona el cerebro, igual en principio no hace falta meterse dentro. Fíjense, aquí pasan dos cosas. Primero, todos saben que esto es un guepardo, esto es un antílope, y saben que están corriendo, pero saben algo más, porque saben que el guepardo quiere comerse al antílope. Y eso es leer la mente del cerebro, es decir, nosotros podemos leer la mente del guepardo desde fuera. Y por supuesto sabemos que el antílope no quiere que se lo coma y por eso corre. Entendemos todo lo que está pasando sin estudiar nada de neurociencia. Si se compra un libro de Editorial Planeta, pues saben casi tanta neurociencia como yo, que llevo un montón de años ahí mirando y tal. Al final saben lo mismo, que el guepardo quiere comerse al antílope y corren, fíjense en esta imagen, tienen 8 patas en total, ninguna está tocando el suelo. Eso les da una idea de la velocidad que están corriendo, acerca unos 70, 80 kilómetros por hora. Si el guepardo si el antílope gira a la derecha, por ejemplo, el guepardo va a mover primero los ojos, segundo la cabeza y tercero una pata de este lado para no caerse, etcétera, etcétera. Podemos predecir desde fuera todo lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que meternos en el cerebro del guepardo a mirar? Si yo les digo, pues fíjense que en esta imagen yo registré el cerebro del guepardo y vi que estaba durmiendo. No se lo van a creer. No se van a creer al científico, se van a creer al guepardo de carne y hueso, que es el que está corriendo. Cuando uno va corriendo no puede estar el cerebro durmiendo. Tiene que haber una coherencia. El cerebro es por dentro todo lo que hace el guepardo por fuera, todo lo que vemos por fuera. Y la mente que nosotros interpretamos del guepardo, su intención de comerse al antílope, también lo produce su cerebro. A no ser que asumamos que al guepardo también le llega un alma flotante, que haya también un set de armas de guepardo disponibles o de armas de antílope, en fin, una variedad grande de armas o de espíritus que van entrando en cada cerebro. Pero esto que ven aquí se rige no por nada de cajá, esto se rige por esta ecuación de Newton. Porque fíjense en el caballo. Este caballo sin ir a la escuela sabe esta ecuación, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque tiene que calcular el peso del carricoche, el peso del jinete y a la velocidad que quiere o la aceleración que tiene que imprimir a su movimiento para tirar del carro, teniendo en cuenta no solo este peso, sino la resistencia de la rueda sobre el suelo, si hay un aire opuesto a su avance, etcétera, etcétera. Todos esos cálculos lo hace el cerebro del caballo. Es decir, no va a la escuela y hay un profesor de caballos que le explica, pues fuerza como la masa es constante, la fuerza va a ser dependiente de la aceleración que el jinete quiere imprimirte y bla, bla, y el caballo hace sus números y sabe lo que tiene que hacer. Pues no, el cerebro lleva implícito, nuestro cerebro lleva implícito esta ecuación. Pero claro, en el comportamiento yo ya apunté dos cosas. Una cosa es un guepardo corriendo y otra cosa es un guepardo corriendo persiguiendo a un antílope. Y ahí le ponemos otra actividad. Una es la parte que vamos a llamar comportamiento. El comportamiento a escala al público, todo lo que haga el caballo lo estamos viendo, lo que piensa el caballo, podemos intuir algunas cosas o no. Y entonces aquí les pongo otro ejemplo. El problema de la neurociencia un poco empieza aquí, porque claro, cuando hablamos de comportamiento, el guepardo y el caballo están haciendo cosas, pero aquí este orangután no está haciendo nada. Entonces, ¿qué vamos a decir del orangután? Si le dan la foto a un neurocientífico, dígame usted qué está haciendo el orangután, pues nada. No, si acaso mantiene el equilibrio para no caerse
podemos decir está pensando, ¿verdad? ¿Y en qué está pensando en este caso que no podemos leer su mente? Porque si está pensando en un árbol que va a explorar para conseguir fruta unos meses después, eso no está en nuestra capacidad de leer la mente del orangután. Y si ponemos electrodo en este caso, bueno, podemos ver que está despierto, no está durmiendo, pero no podemos descubrir sus pensamientos. Una diferencia muy importante, una cosa es estar con electrodos dentro del cerebro del orangután y otra cosa muy diferente es saber en qué está pensando, estar dentro del mundo interior del orangután. Son dos cosas diferentes. Quien realmente entra en el mundo interior de los cerebros o en el mundo interior de las personas, digamos, son los poetas, no los neurocientíficos, se meten y descubren que estaba muy triste, pero había dejado a la novia, todo eso es una cosa interna de él. Eso no lo ve uno si pone electrodo en el cerebro de ese poeta. Bueno, aquí este es el problema. Sin embargo, fíjense que no fue ningún neurocientífico, sino que hace allá 2400, casi 2500 años, Hipócrates ya decía esto. Los hombres deberían saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, la pena, el dolor, el abatimiento y la lamentación. Gracias al mismo podemos pensar, ver, oír, así como distinguir lo feo de lo bello, lo malo de lo bueno y lo agradable de lo desagradable. Cuando el cerebro está en condiciones, el hombre puede pensar apropiadamente. 2500 años antes de que la universidad empezara a contratar neurocientíficos, oiga, explíqueme esto del cerebro, a ver ¿esto cómo va? Pues ya lo había dicho, decía, aquí no hay nada que hacer. Sin embargo, Platón fue uno de los que dijo, no, hay por ahí una teoría que dice que el alma procede del cerebro, pero se ha demostrado que está equivocado, eso no puede leer en el Ferón. Y luego Aristóteles dijo, bueno, pero esto de las emociones no está en el cerebro, ni muchísimo menos, está aquí, en el corazón. Así que todo el mundo todavía, 2500 años después, se regalan unos a otros, esto está en francés porque queda mucho más elegante, la típica medalla del amor, con forma de corazón. Pero al menos la neurociencia ya ha demostrado, sumariamente que las emociones no residen en el corazón. El corazón cambia de ritmo cardíaco a efecto del control que ejerce esta parte del cerebro que es lo que se denomina sistema límbico. Esa es la parte del cerebro que controla nuestras emociones. Y algunas partes particulares, la amígdala, por ejemplo, cuando nos enfadamos, otra parte como el núcleo accumbens cuando estamos muy contentos, etcétera, etcétera. Son nombres raros, pero lo que les quiero hacer ver es que hay una parte específica del cerebro que se ocupa de las emociones y de los sentimientos. Así que ya saben, el próximo 14 de febrero, ya que han estado aquí, no regalen corazones, búsquense un sistema límbico, lo diseñan y además pueden sacar unas perlas, porque dan con la clave y ya saben que ahora mismo los negocios van así, el que da con la clave se queda con el mercado. Bueno, pues ya ven, hay una disparidad muy grande de lo que se sabe realmente del cerebro para el mundo de la cultura, no ya solo por esta broma del corazón, sino porque desde el punto de vista del derecho, pues uno de donde incide el problema del determinismo. Si cuando uno decide hacer algo está decidido por su cerebro, eso está determinado y el juez no le puede decir, oiga, usted es culpable de haber robado unos euritos ahí del banco. No, ha sido mi cerebro, yo no he hecho nada porque estoy predeterminado. Esa es una opción. Quizás tal vez haya ahí una presunción, y la presunción es la siguiente. ¿Quién fue en la historia de la filosofía o de la literatura o de cualquier otra o de la psicología el que demostró que los espíritus puros hacen lo que les da la real gana y que la materia tan complicada como el cerebro que yo les contaba no lo puede hacer? ¿Dónde está esa demostración? Sin embargo, eso está inmerso en nuestra cultura. Esa idea es una presunción que uno arrastra desde el punto de vista cultural y habrá muchos problemas porque no hay nada más difícil que cambiar una idea. Piensen en aquello de que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra, cuánto tiempo y cuántos no fueron a la hoguera por decir que aquello no casaba bien. Bueno, aquí tienen, ya les decía que la batalla esta que les separa de aquí, está escrito por Glincher, y les digo, Glincher que
cambió la idea de estudiar el libre albedrío desde el punto de vista neurocientífico por la idea de estudiarlo como toma de decisiones, que es un término que sí se puede aplicar. ¿Por qué no se puede trabajar con el libre albedrío científico? Porque la definición objetiva del libre albedrío, que la pone muy poco el libro, es el libre albedrío existe solo si uno puede decidir cosas opuestas ante exactamente la misma situación. Y la misma situación no existe. No existe. Porque yo puedo decidir hoy, voy al cine o al teatro porque van a venir mis amigos o que va a ir alguien que quiero ver, etcétera, etcétera. Y esa decisión no es repetible. Al otro día ni hay ese teatro, ni hay esa obra y la situación ya pasó. No hay posibilidad de comprobar el libre albedrío. Aparte, otro argumento que decían los filósofos como, no sé, Spinoza o Schopenhauer, acerca de por qué no hay el libre albedrío. Pero sin meterse en si existe o no, es que no hay manera de comprobarlo. Bueno, aquí yo les recuerdo esta película, ya pasó hace mucho tiempo, de la Guía Láctea de Luis Buñuel, donde ponía un combate ahí con espada entre un jesuita y un jansenita, porque uno decía que existía el libre albedrío, es decir, que éramos responsables de nuestra salvación, porque éramos nosotros los que pecábamos conscientemente, y el jansenita era más seguidor de la teoría protestante, que decidía quién se salvaba o no era directamente Dios, y uno podía hacer pino que si estaba ahí adscrito para ser condenado, te condenaba de todas formas. Que podía hacer lo que quisiera, pero no llegaría a ninguna cosa diferente de lo que estaba previsto. Así que para los protestantes, sobre todo se ve mucho en el mundo de los neurocientíficos americanos, que ahora es como un ejemplo, es un lugar determinista. Los americanos les gustaba aquello del detector de mentiras, de que te ponían unos electrodos tal, hasta que se comprobó que en el detector de mentiras quien detecta también es a los neuróticos. Los neuróticos están siempre, se sienten culpables de decir, oiga, han matado aquí, uno dice, no habré sido yo. Porque el neurótico siempre es muy propenso. Ahora el psicópata dice lo que le da la gana y está completamente frío desde el punto de vista emocional. Luego su conductividad de la piel, que es lo que mide el detector de mentiras, pues no le funciona. Pero los jueces, algunos jueces en Estados Unidos, había estados donde se circulaba. Ahora hay otra versión más moderna, es mirar dentro del cerebro. Si ahí está el núcleo activo, eso quiere decir que está mintiendo a la policía o que es mentira de lo que declara, y si no está activo, pues tampoco. Ellos creen mucho en que está todo determinado, entonces en el cerebro ya está escrito si vas a ser ladrón o no vas a ser ladrón. Incluso hay más películas más modernas que van en esa dirección. Eso es la batalla del libre albedrío. La neurociencia va por otro camino. Fíjense, el manual más típico de neurociencia es el de Candel, y en su segunda edición, que es del 85, dice que la ciencia neural estudia el comportamiento humano, lo que les enseñaba antes, el guepardo persiguiendo al antílope o una persona jugando al tenis. Y eso es lo que estudiaba la neurociencia. Pues, digamos, casi 30 años después, ya cambió, y ahora dice un poco lo que ya Freud insinuó pues, 100 y pico años antes. El foco central de la biología ha cambiado, el foco central de la biología de la neurociencia ha cambiado en la dirección de la biología de la mente. Es un salto completamente distinto, porque biología de la mente son palabras duras para aceptarlo desde el punto de vista cultural, que es decir, la mente se podrá estudiar. Hay un filósofo, que luego si me da tiempo lo enseño, que defiende esta idea desde el punto de vista de la filosofía. Así que tienen, por un lado, hay el libre albedrío, no lo hay, o estamos determinados, y por otra parte, las dos cosas que hace el cerebro, que han estado separadas, es el comportamiento y actividad mental. Bueno, hay muchas demostraciones, o intento demostrar que de que la actividad mental se sigue de la actividad del cerebro. Hay un experimento que a mí me gusta, este un poco más reciente, hay a los típicos del libro, que además me da la sensación que no está muy bien hecho, pero este es el experimento del ajá. Ajá, uno dice ajá como eureka, ¿no? Como Arquímedes, ¿verdad? Este experimento de ajá es muy simple, le ponen a los sujetos 3 palabras y le dan un tiempo, hasta un máximo de 30 segundos, para decidir qué tienen en común entre ellos. Y cuando dicen ajá, cuando sepa qué tienen en común, aprieta una palanquita aquí.
Y los que creen que han acertado, no quiere decir que hayan acertado, pero los que creen que han acertado tienen este cambio de actividad de esta línea roja y sube para arriba. Los que no contestan, esta actividad cerebral no cambia. Esta es una actividad cerebral en la banda gamma que se registra en el lóbulo temporal, que está relacionada con el significado de las palabras. Hay otro cambio incluso más anterior que es por aquí, porque estos son 300 milisegundos, pero casi un segundo antes, que ocurre en la corteza cerebral parieto-occipital, porque como son palabras que se están viendo en una pantalla, interviene en la vía visual y eso ocurre antes. Así que esto sería un intento de demostrar que este es el sitio del momento acá, que es este de aquí, cuando uno dice, ya entendí qué quieren decir estas tres palabras, ¿no? ¿Qué tienen en común? Hay otras zonas de prueba que no cambian, que no intervienen en este proceso. Les pongo otro ejemplo, que este es de nuestro laboratorio, que lo hacemos en colaboración, trabajamos en colaboración con Radio y Televisión Española y aquí lo que hacíamos, este laboratorio está en San Cugat, ponemos películas, una que es un sujeto en un plano, en el mismo plano como si fuera un teatro, otra que son una planificación del tipo de película clásica de Hollywood, donde los planos duran al menos 5 segundos. Ahí, de acuerdo a la película de John Ford, que el plano dura 30 minutos, pero normalmente 5 o 6 segundos, con lo cual da tiempo a verlo. Y luego está el típico montaje, si ve la cadena MTV, como las películas de Matt Damon, me parece que se llama, porque el Matt Damon no sabe pelear muy bien, entonces para simular una pelea no lo pueden hacer en un plano continuo, tienen que sacar el brazo, por aquí, entonces son montajes muy rápidos. ¿Qué está pasando en nuestro cerebro con los dos tipos de montaje? ¿Con este o con este? Pues fíjense la diferencia, este es el montaje de Hollywood, aquí es un corte de plano, por ejemplo, pasar de este plano a este, y medimos el momento en que cambió de plano. Aquí, a los 200 milisegundos se activa esta zona detrás del cerebro, que es la corteza visual. Conforme pasa el tiempo, fíjense que a los 800 milisegundos, a los 600 y 800, la película de la MTV no ha pasado de la corteza visual a la corteza parietal. La película de Hollywood, o el cambio de plano de la película de Hollywood, ha llegado al lóbulo prefrontal. Para que algo ocurra conscientemente, tiene que llegar al lóbulo prefrontal. Eso es algo que ya dijo Francis Crick, el premio Nobel de la cadena de DNA, cuando empezó a estudiar, a colaborar con los neurocientíficos. Si algo llega a nuestro cerebro y no se activa la corteza prefrontal, no somos conscientes y no podemos decir lo que ha pasado, pero nuestro cerebro ha percibido. Aquí sí le preguntamos qué es lo que ha visto, y puede ser una pelea de las películas que les decía del mito de Burner. Saben que ha habido una pelea, pero si le preguntan ¿y cómo está filmado? No lo han visto, no tienen conciencia, saben que hubo una pelea y que ganó el bueno y perdió el malo, pero no saben cómo fue la planificación. Aquí sí, aquí pueden decir, estaba alguien jugando una bola y luego se cambió de postura la silla, porque les dio tiempo a ser conscientes. Esta información es información subconsciente, es decir, que el cerebro, pongamos si quieren un 90% de la actividad o mucho más, es actividad inconsciente. Hacemos miles de cosas que son de tipo inconsciente. Por ejemplo, la ropa nos está tocando el cuerpo y no estamos sintiendo absolutamente nada. Salvo que haya un cambio importante, que sintamos un picotazo, que digamos, puede ser un mosquito, entonces sí atendemos. Pero lo demás no. Y estamos viendo, yo estoy aquí asumiendo que los veo a todos, pero es falso. Yo veo bien lo que equivale a un euro puesto a casi 1 metro de distancia. Eso es lo que yo estoy viendo bien en color, en forma, en movimiento. Lo demás, mi cerebro se lo está inventando. Es más, les digo una prueba para que vean que eso es cierto. Todos ustedes parpadean del orden de 15 veces por minuto y no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque jamás se han dado cuenta de que cada vez que parpadean tapan la retina. Si tapan la retina no verían. Hagan ahora un experimento, este experimento es barato porque el ministerio nos da mucho dinero, este experimento vale nada. Cierren los ojos y verán que dejan de ver. Sin embargo, cuando parpadean, ¿por qué siguen viendo? Les pregunto. ¿Por qué siguen viendo? Porque su cerebro se lo inventa. Su cerebro asume que siguen viendo. Es una invención, parte del trabajo del cerebro es aportar datos que no son ciertos. No por engañarnos, sino porque eso es más ventajoso que decir
cada minuto pues hay 15 interrupciones, el parpadeo dura 200 milisegundos, o sea que es una tapar la retina un tiempo largo. Bueno, esto es una demostración de la percepción subconsciente. Si ponen una máscara, así, algo que no tenga mucha forma, luego le ponen una foto de un actor que era, antes, se me olvidó el nombre. Tom Cruise. Tom Cruise. No es que haya que adivinar el nombre, sino que la foto del actor dura solo 50 milisegundos. Y eso no se percibe conscientemente. Para que algo se perciba conscientemente tiene que durar algo más de 100 milisegundos. Y luego vuelven a poner la máscara, el sujeto normal solo ve máscara, esto no lo ve. Y luego después le ponen la cara a de Tom Cruise en las 3 ocasiones, pero en la parte enmascarada solo está la cara en la misma posición. Aquí otras 2 fotos del mismo actor, pero en otra posición y una cara diferente. Y le pregunta, ¿quién es el actor? Igual que me lo preguntan, y tarda mucho menos aquí y aquí que aquí. ¿Por qué? Porque esto ya lo han visto previo, hay una preparación para lo que viene después. Es percepción subconsciente. Y esas pruebas, bueno, hay muchos ejemplos de lo mismo. Y además la zona del cerebro, digamos, que se activa, está en función del tipo si son imágenes, son la corteza temporal para la identificación del actor, la corteza parietal para ver el entorno donde está la fotografía, etc. Y la corteza prefrontal para ser consciente de lo que hay. Así que el cerebro cumple funciones subconscientes. Todo nuestro metabolismo, nosotros no tenemos que medir la presión sanguínea, ni el ritmo cardíaco, ni cuántas veces respirar por minuto, ni nada de nada. Todo eso es subconsciente. ¿Cómo se activa el vídeo? Con el touchpad. ¿Aquí? Sí. Bueno, aquí lo que ven es una rata tomando decisiones, es decir, los animales toman decisiones, por supuesto, no es exclusivo de los seres humanos. Ahora se lo explico, pero yo creo que repito otra vez. Vale. La rata tiene 2 opciones. Si le da a esta palanca, le cae una bolita de comida aquí. Si le da a la otra palanca, se abre una puerta y puede interaccionar con otra rata durante 10 segundos. Claro, si la rata tiene hambre, le daría esta palanca siempre. Pero si la rata está aislada, por ejemplo, desde 2 semanas en su jaula, pues tiende a socializar más. Es decir, toma una decisión en función de previa. No es una decisión que parece muy libre, porque viene predicha si tiene hambre o si está aislada socialmente. Luego la libertad es relativa, pero toma decisiones. Y luego eso se traduce en una actividad específica en el lóbulo prefrontal cuando interacciona, y una actividad muy distinta en la misma zona sin comida. Sin embargo, otras áreas como el hipocampo no cambian. Quiere decir, eso depende de la actividad de parte muy específica del cerebro. Aquí las ratas también pueden hacer otra función humana que no se da muchas veces, que es cooperar. Y las ratas lo que tienen que subirse aquí a esta plataforma, esperar un segundo o 2, bajarse juntas y de aquí apretar la palanca y entonces le cae la bolita de comida. Las ratas también pueden cooperar. Bueno, no solo las ratas, según el tipo de organización social de la especie. No todas hacen todo exactamente igual. Es un ejemplo de que funciones que se adscriben normalmente a las personas, pues también las pueden hacer otros animales. Y también eso depende de la actividad prefrontal, llega casi a sincronizarse cuando ya lo saben hacer bien las dos. Cuando no lo saben hacer no hay esa sincronización. Y además, al ratón, ahí ven un ratón que está apretando la palanca y cogiendo bolitas de comida. Eso lo aprende relativamente rápido.
y ven que lo hace muy eficaz, no pierde el tiempo, la palanca la tiene detrás, le da y coge su bolita de comida. Pero verán el efecto que tiene si le estimulamos 50 milisegundos nada más en la corteza prefrontal. Esto todavía es el control. El estímulo se verá porque sale un punto rojo, ese es el momento que le estimulamos. Ahora, y si se fija, ya se le olvidó lo que estaba haciendo. Eso les pasa, verán que lo toman así, igual que nosotros hacemos así cuando estamos haciendo allí la receta del chocolate y si se olvida algo, ¿qué se me olvida? Y uno le pasa como al ratón, tiene que volver al inicio, no sabe el paso en que se olvidó y normalmente vuelve al inicio, que es lo que le pasa al ratón, porque él tiene aquí la bolita de comida caído, pero no la coge. Bueno, hay mucho, luego si acaso, es la última que pongo, solo por comentarles la diversidad de opiniones que hay y la postura final de los neurocientíficos. Por ejemplo, Penrose, para aclarar las cosas, pues no solo habla de que existe el cuerpo, que existe la nación, además existe el mundo matemático, es decir, que en vez de ser dos, pues son tres. Hegel es el único neurocientífico que se atrevió a decir esto. Dios añade un alma al feto a las 3 semanas de vida. Y lo añade en la corteza cerebral en un sitio que se llamaba los dendrones, que es donde se unen las neuronas en la corteza cerebral. Daniel Dennett, más bien es muy opuesto a lo que dice, la conciencia es un epifenómeno. No sé qué es la conciencia, pero tampoco sé muy bien qué es un epifenómeno, porque uno puede descubrir que la actividad mental es importante, como si uno dijera el comportamiento es un epifenómeno, porque eso uno va a traer para adelante, pero no, porque uno va a coger agua, uno va a matar el antílope, es decir, hay un movimiento más una intención que forma parte de la actividad mental. Pero ya ven que los filósofos son libres de decir lo primero que se les ocurre. El cerebro, los de la inteligencia artificial fuerte, el cerebro es un computador y la mente un programa realizado por el cerebro. La lástima de esto es que siempre lo dicen los de la inteligencia artificial, no los ordenadores. No ha habido ningún ordenador que diga, oiga, que yo pienso igual que usted, aunque esté hecho de aluminio, fin de estas cosas. ¿Saben? Lo pone más simple. Pone el ejemplo de termostato. El termostato es del grado 1 de conciencia. Con el termostato se enciende el radiador si hace frío y lo apaga así. Ese es el grado 1 del mínimo que se da en estado consciente. Sí que había muchos niveles de conciencia. Y John Searle es el que dice la conciencia es un proceso tan biológico como la digestión, la fotosíntesis, solo que todavía no sabemos suficiente. Poco Rodolfo, porque fue el director del departamento donde yo trabajé en Estados Unidos, él habla de que la mente es un desarrollo tardío del comportamiento, es un comportamiento interno sin que se vea por fuera, eso es pensar. Y por último, muchos neurocientíficos, empezando por Francis Crick, Singer, Edelman y tantos otros, piensan que ya en breve se podrá explicar cómo el cerebro produce la conciencia. Así que lo dejamos aquí y nada más, muchas gracias. Me toca seguir a mí. Digamos agora son Jesús Comín coa conferencia Neurociencia Libre de Río desde unha perspectiva ética. Buenas tardes. Es de bien nacidos ser agradecidos y por lo tanto lo primero pues agradezco a la Fundación Aldeia que nos aloja, que nos ha invitado a participar en esta charla. De modo especial a José Antonio Solane, con el que tengo una larga ya unidad de actividades y tengo que decir una relación creo que me sale del corazón nuestra querida Asociación de Bioética Fundamental y Química, en la que contamos con Diego Gracia, nuestro querido maestro y amigo, y me congratulo de que podamos seguir trabajando juntos y también
don Javier Cudeiro. Muchas gracias por eso y felicitaciones. Aprovecho la ocasión, porque antes se ha dicho desde el comienzo que trabajáis interdisciplinarmente. Yo creo que eso es muy difícil, y que hagáis este tipo de, hagáis estas actividades y que trabajéis y supongo que lideráis juntos. Creo que es un tesoro que está muy bien que compartáis y que nos animéis a todos. Aprovecho la ocasión para felicitaros. Os agradezco también y les agradezco a todos ustedes, pero cuando estaba pensando todo este tipo de agradecimientos, se me ha ocurrido que no sé si debería agradecerles nada. Porque han venido ustedes esta tarde. Han venido porque han querido, han venido por su propia voluntad, han venido libremente, han venido inconscientemente, porque han venido. ¿A qué se debe que hayan venido? Una casualidad, no sé, un astro que les ha determinado a venir. Pues parece ser que de esto estamos hablando, ¿no? Que esta es la cuestión que se nos ha planteado también desde la perspectiva de las noticias. Si ahora les preguntara, ya ustedes levanten el brazo todos aquellos que creen que han venido porque han querido, o porque lo han decidido por su propia voluntad. No vamos a hacer el juego, pero si quieren lo hacemos. ¿Y quiénes piensan que no? ¿Y por qué? Pues, no tenemos mucho tiempo, pero hacemos esta especie de hipótesis mental o de experimento mental. Por eso, cuando ha llegado el momento de decir, estaba pensando en los agradecimientos y digo que no sé si darles las gracias, ¿verdad? Porque la cosa se ha puesto complicada. ¿Por qué se puede agradecer o perdonar o congratularse y animar a uno? ¿O por qué se le pueden dar premios a uno y premios a otro? Si nada depende, si todo está determinado o está condicionado, o lo hacemos inconscientemente, o hay algo, esta es la cuestión de lo que vamos a hablar, o hay algo, aunque sea un ápice, que haya el 99,9% que sea así, porque no nos hace falta quizá adaptativamente hacerlo de otra manera, pongamos por caso, pero hay algún ápice que se sale de la regla, suponiendo que esto sea la regla. Pues esta es la pregunta que nos han hecho desde el principio y esto es lo que modestamente pues yo voy a exponer en algunos términos o conceptos desde la perspectiva que se me ha adjudicado. El tema es, también soy profesor y profesor delegado, pues me gusta empezar por el título, ¿no? El título que me gusta elemental y me parece que es una buena regla. Neurociencia y libre albedrío desde una perspectiva ética. ¿Qué es la ética? ¿Por qué hablo de ética de la filosofía? La ética es filosofía moral. Yo voy a tenerme un poco a qué es filosofía moral, la doctrina intelectual, racional, que pretende encontrar los principios que dan razón, este es el gran principio desde Grecia, por lo menos en nuestra tradición, que luego se presenta de modos diversos a través de las ciencias, a través de la propia filosofía y a través de todas las materias que se van subdividiendo, incluido pues, hasta el final la jurisprudencia, como llamaba antes al derecho. Por lo tanto, hay que ver qué principios, o los principios físicos, hay que se nos ha puesto alguno, pongamos por caso, haré algunas alusiones porque así nos vamos entrelazando, que dan razón en este caso de la vida moral. Pero claro, la vida moral tiene que tener algún distintivo. Y si no hubiera un ápice de esto que podemos decir que se sale de la regla que hemos dicho antes, no habría vida moral. Entonces, claro, no tendría ningún sentido que a un señor le acusaran, por ejemplo, de corrupción, tan de moda que está. ¿Pero por qué le acusa a usted de corrupción, o de asesinato, de mentiroso, o de... ¿Por qué? No tendría todo ese lenguaje, habría que borrarlo, no tiene ningún sentido. Porque ese lenguaje tiene una serie de presupuestos que configuran nuestro juicio moral. Pero si ese lenguaje está vacío, es flatus vocis, como decían los clásicos, un sonido suena, pero no significa, porque un significado tiene que tener una consistencia.
Por lo tanto, el planteamiento desde el punto de vista de la ética como filosofía moral, filosofía práctica, donde caben muchas disciplinas, la filosofía práctica no solo es la ética, es la ciencia política en terminología clásica, ahora teoría política, o como se quiera, filosofía del derecho, si se quiere uno decir así, es decir, la jurisprudencia, la economía, en la filosofía clásica, la filosofía práctica, hasta incluida, hasta el siglo XIX prácticamente, pertenecía a la filosofía práctica, luego al convertirse en ciencia y tomar el modelo de la física, entonces cambia por el método, porque cambia el método, pero los problemas ahí están, porque mucha gente piensa si la economía es predictiva o no, no hace falta nada más que acudir a las ruedas de prensa de los ministros de Economía. Entonces, principios. ¿Y cuál es el primer principio por el que se intentó explicar la vida moral? Dar razón de la vida moral. La naturaleza, realmente fue la naturaleza. Todos los clásicos en Grecia acudían a la noción de naturaleza. Y la naturaleza, en el caso de la vida humana, pues era biología humana. Y los biólogos clásicos, a su modo, no tenían todos los medios que tenemos hoy y por lo tanto no podían avanzar como hoy, pero lo que buscaban es si hay un principio natural, a diferencia de la causalidad. Este es el punto al que luego tendremos que volver, si no nos da tiempo. Si la naturaleza, y en la naturaleza todo se rige por una causalidad mecánica eficiente, por ejemplo, como se llamaba, o también hay otro tipo de causalidades a los que se les puede seguir llamando causalidad o no, o se matiza la noción de causalidad. Y entonces se dice, bueno, es una causalidad de libertad, pongamos por caso. Entonces se utiliza una noción de causalidad que rebase la causalidad mecánica o de causa-efecto mecanicista. En este terreno, por lo tanto, entraríamos en la relación entre filosofía y ciencia, que luego es entre filosofías y ciencias, como se ha visto también. Y dentro de las filosofías, pues diversos, aquí se han puesto diversos autores. Algunos son filósofos, otros son neurocientíficos, otros son... Y dentro de ellos hay disparidad, hay pluralidad. Esto es un dato significativo, si acaso luego lo veremos. Y lo mismo pasa en el derecho. En el derecho hay diversas teorías del derecho y diversas... Aunque al final pues, tiene que haber unos presupuestos sin los cuales esa actividad sea la que llamamos actividad moral, actividad política, actividad jurídica, actividad científica, porque claro, también habría que aplicarlo reflexivamente a la ciencia. Entonces la ciencia es por casualidad. Todo lo que es la actividad científica como tal es también inconsciente, no se sabe qué, no se hace con ningún tipo de voluntad, ningún tipo de propósito, es todo puro azar, pura casualidad. Es que a veces no se piensa incluso reflexivamente. Lo digo por autores a los que se han citado algunos de ellos, otros no, porque hay pluralidad en este tema. Yo me quedo con que hay al menos pluralidad. Segundo paso, en el enunciado de nuestro tema se habla de libre albedrío. ¿Pero qué es? ¿Cuáles son las nociones de libre albedrío? Es por aquí ir aclarando algunas cosas, porque y aunque no me dé tiempo a exponer lo que tenía pensado, me da igual. Es decir, prefiero que vayamos conversando, porque es que si no, es soltar una cosa y de verdad, yo creo que nos vale que pensemos juntos. Yo voy a darles algunas alusiones conceptuales para que sepamos de qué hablamos interdisciplinarmente, porque es que si no, podemos perdernos. El libre albedrío es la traducción del liberum arbitrium, porque fue un término latino, por ejemplo, en griego no existe. No hay un equivalente estricto. Liberum arbitrium fue concebido, el concepto salió para, si estuviera aquí Diego Gracia, ¿verdad? Haría toda una explanación de historia, yo lo voy a resumir muchísimo, porque es un gran historiador también de la medicina y de la ciencia. Surge para matizar un tipo de libertad, un modo de entender la libertad. Es decir,
no todo lo que se entiende por libertad se entendió como libre albedrío. Por ejemplo, esto hizo esta distinción ya San Agustín, y se alude a él, entonces ahí empieza el término. Y escribió un libro que se llamaba De Libero Arbitrio. Pero, por ejemplo, en Grecia no lo había. Luego volveré al sentido clásico, que yo creo que es más profundo y más aprovechable actualmente. Porque este término, luego, dada la época, se utilizó fundamentalmente en teología y en filosofía de la época, que era una filosofía ligada y al servicio de la teología. Y hoy, como hemos visto, muchos neurocientíficos, acertadamente o no, en sus libros y en sus publicaciones, utilizan el término libre albedrío con una advertencia. Hay que decir, eso sí, porque eso puede ser así o puede no ser así del todo, porque en el ámbito angloamericano, lo que traducimos aquí normalmente como libre albedrío, lo que dicen generalmente es free will. Free will, que no es libre albedrío, como podemos ver, es voluntad o querer libre, pero no es libre albedrío. Esto es una adaptación que hacen. Lo advierto porque, si no, las palabras a veces, en vez de ayudarnos a entender, nos confundimos con ellas. Lo voy advirtiendo para que sepamos, por lo menos, centrar los problemas, porque si no, tenía un profesor, pero muy bueno en matemáticas, que decía, lo más importante es el planteamiento del problema. Claro, porque tú ya te desenfocas, pues entonces acabarás en el otro extremo, no sabrás por dónde vas ya ni a dónde vas. O sea, el planteamiento, por tanto, el planteamiento de los conceptos es, creo yo, modestamente, pero creo yo que es básico, porque si no, no sabemos a qué estamos aludiendo, y más cuando estos términos los están empleando actualmente en las diversas ciencias y en los diversos saberes, y a veces no se sabe por qué se utiliza, como este caso que les digo. Se utiliza el término free will normalmente, incluso por gente que luego aludiremos, usted también ha aludido antes, aunque de pasada, libre, con unos experimentos que usted luego ha aportado otros muy interesantes en una línea que van completando ese problema que seguramente aludiremos. Este tema del libre arbitrio y de servo-arbitrio fue una disputa tremenda en el ámbito, en el siglo XVI, que es un siglo importantísimo para este tema por otras razones culturales, que es la disputa entre Erasmo y Lutero. O sea, Erasmo publicó un libro titulado De Libero Arbitrio y Lutero publicó al año siguiente un libro de servo-arbitrio. Entonces, esto culturalmente ha tenido mucha importancia, es decir, uno es el momento de la servidumbre y el momento de la capacidad todavía de tener una posición interventora. Es decir, un humanista como Erasmo, o no tengo más remedio que citar, como nuestro querido Vives en Valencia, porque a veces se habla solo de Erasmo y Vives es importantísimo, a mi modo de ver, no solo porque tuviera relación con Valencia, sino porque a veces nos ha pasado eso, que relegamos a los nuestros, aunque sean muy buenos, y eso pasa también hasta en las ciencias, como usted sabe muy bien, de todo, porque uno es español, a veces no se ve ni en ciencias ni hay gente buenísima, ¿no? Entonces, Erasmo y Lutero, yo creo que esto lo pusieron en un nivel cultural que tenía en aquel momento una importancia de generar lo que era el significado de la potencialidad de Europa, de la libertad, precisamente de la libertad que estaba Europa construyendo. Entonces, el Liberum Arbitrium tiene estos significados básicos, introductorios. Pasemos ahora al problema que aquí se nos plantea. La naturaleza humana es el gran principio. Lo he dicho desde el principio, diciendo, el principio que da razón de la vida moral tradicionalmente en la filosofía, tradicionalmente de los comienzos, es la noción de naturaleza. Y claro, al ser del ser humano, es la naturaleza humana. Luego, la noción de naturaleza es la noción clave. Entonces, actualmente, para entender mejor lo que es la naturaleza humana, pues recurrimos no solo a la biología en general, sino a las neurociencias, porque son una gran aportación, incluso técnicamente, por la mezcla con las nuevas tecnologías, tenemos una capacidad de conocer mejor, por ejemplo, el cerebro, que
se ha dicho también muy bien, ya la idea de que el cerebro tenía una actividad fundamental ya estaba presente en Hipócrates. Y eso que no entró en las disputas posteriores porque ha habido muy diversas interpretaciones. Luego, noción de naturaleza, pero esa noción de naturaleza ha tenido diversas interpretaciones. Y aquí entramos en un punto esencial desde el punto de vista de los conceptos, a mi modo de ver. La naturaleza humana no se puede determinar de modo objetivo exclusivamente por un camino, por un método. Es decir, solo por las ciencias naturales no somos capaces de determinar lo que es la naturaleza humana. Por eso, cuando se habla de naturaleza humana, hay una confusión, una nueva confusión. Porque hay gente que ha pensado que no deberíamos utilizar la noción de naturaleza para hablar del ser humano. Porque como la rebasa de tal manera, la naturaleza sería un componente, una dimensión del ser humano. Pero el ser humano no es solo naturaleza. En el sentido como se interpretaba naturaleza, a no ser que entonces uno diga que es que la naturaleza humana es de otro orden, incorpora otras dimensiones. Por eso hay gente, que verán ustedes que algunos no hablan de naturaleza humana, sino creyendo que con eso lo solventan, hablan de la condición humana. Con eso no se solventa nada, pero literariamente eso ha sido habitual, incluso entre amigos, algunos amigos filósofos mismos. A mí personalmente me parece que no es entrar, es una cuestión terminológica. La cuestión de fondo es la siguiente, que es la que hoy nos convoca. Es la noción de libertad forma parte de la naturaleza humana, de la condición humana, de la realidad humana, como dirían los subirianos, ya que estamos en casa donde los subirianos han tenido presencia, porque la noción de realidad ya rebasa la noción de naturaleza. Ya no es naturaleza. Zubiri lo dice expresamente. Realidad y naturaleza no se identifican. Entre otras cosas, además, porque la naturaleza es una interpretación, no es un concepto objetivo. Nociones de naturaleza hay muy diversas. ¿Que es natural vengarse? ¿Es natural perdonar? ¿Qué es más natural? Por poner un ejemplo. Claro, es natural, es un derecho natural que todos somos iguales. Somos iguales empíricamente. Es decir, cualquier ejemplo que pongamos, pues no cuadra. Entonces, el tema fundamental es la noción de libertad forma parte de la condición de la libertad humana. ¿Cuáles han sido las nociones de libertad más, en resumen, más importantes por las que se habla de la noción de libertad o se critica la noción de libertad? A mi modo de ver, dos. La clásica, que ha sido traducida por libre albedrío, pero que no tiene por qué llamarse a libre albedrío, tan solo es porque se llama así por razones casi de última hora, por estas cuestiones que les digo. Primero por la historia, que les he nombrado algunos casos de clásicos, ya de San Agustín, de Lutero, de Erasmo, de Liber, y ahora las neurociencias, o en el ámbito de las neurociencias, diversos filósofos que utilizan esta terminología, pero el término predominante es free will, o bien la terminología clásica que no era libre albedrío, sino elección, elegir. Es decir, poder elegir, tener la capacidad, la potencia de poder elegir. Poder elegir, es una capacidad la de poder elegir. Esta es la que viene de antiguo. Y poder elegir no es lo mismo que voluntad, en toda la tradición clásica. Otra de las grandes confusiones. Uno tiene voluntad en el sentido apetitivo. Hay apetencia, o dicho con otra terminología, hay tendencia. Por cierto, este término, intentio, tendencia, lo utiliza Liber. Lo que pasa es que no sé por qué no todo el mundo expone esa parte de Liber. Liber distingue muy claramente en sus publicaciones entre intentio, que es lo que es la traducción latina de la tendencia, del apetito, del deseo, de la orexis en griego. Orexis, y se puede tener orexis en el mismo sentido que hoy usted ha dicho, y tenemos cantidad de tendencias y no nos enteramos de ellas.
pero las tenemos, porque tener tendencia no es lo mismo que tener conciencia. Tendencias, ahora en la terminología contemporánea, con otra terminología, pero los clásicos, desde el siglo IV a.C., utilizaban ya esta terminología. Hay una voluntad, un deseo, orexis de diverso género, claro, no tenían este conocimiento, pero conceptualmente. Solo en algunos casos podemos intervenir por otra capacidad, y ahí viene la disputa con los actuales defensores de lo contrario. Tenemos la capacidad, ellos llamaban el logos, la razón, el pensamiento, el intelecto. De hecho, el término que empleaban era eso, una de las definiciones poco conocidas. De Aristóteles, por ejemplo, hay definiciones que todo el mundo conoce y que son las clásicas. Animal racional, animal político, todo eso lo conocemos. Pero hay una definición del ser humano que nos viene muy a punto aquí, que dice que somos deseo inteligente. Por lo tanto, somos un haz de deseos, pero que en algunos casos tenemos capacidad de inteligencia para elegir entre esos deseos, no en todos, sino en algunos. Este sería el primer tipo de libertad. Pero esta libertad es la libertad solo de elección de medios. Por ejemplo, en Aristóteles y en los clásicos, digo Aristóteles porque es el lugar que luego lo ha repetido todo el mundo. No se puede elegir la tendencia a ser feliz. Eso es importante. Todo el mundo tiende a la felicidad. Todo el mundo, dicen los clásicos, todos los clásicos, y mucha gente hasta hoy, y mucha gente cree esto, y piensan que eso es una tendencia natural. Tenemos a la felicidad. Sin embargo, esa es lo único que tenemos. Entonces viene otra posibilidad de la libertad y tengo que ir acabando. Ya les digo, yo prefiero que nos entendamos en lo que decimos para poder estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que quieran. Esto es todo lo que ha defendido la filosofía clásica en relación con las ciencias, porque la filosofía y las ciencias se han ido unidas hasta hace 4 días. El propio Newton se ha titulado así. ¿Cómo titulaba su gran obra? Filosofía natural. Claro. Es decir, la filosofía y la ciencia, y las filosofías y las ciencias, porque han sido en plural siempre. No ha habido solo una filosofía en cada época. Si uno estudia Grecia, el Renacimiento, la modernidad, la contemporaneidad, tendencias filosóficas hay varias y tendencias científicas ha habido varias. No todo el mundo en la modernidad. Claro, predomina una cosa o predomina otra. Como en las ciencias económicas ahora, predominan unas o predominan otras tendencias. Está el mainstream, sí, pero el mainstream es un tipo una tendencia. Pero hay otras tendencias que están ahí ocultas y puede llegar un momento que emerjan, pero están ahí y siguen siendo economistas o siguen siendo biólogos. La segunda, sí quiero nombrar aunque sea la segunda posibilidad. La segunda posibilidad es una revolución propia, intelectual propia de la Ilustración, que rebasa la noción, sea en terminología de libre albedrío o de la elección, lo que los griegos llamaban proairesis, que es un término analizado desde el punto de vista etimológico para hacer ver que es una capacidad proactiva de elegir entre medios o elegir entre las posibilidades que uno tiene, pero lo practicable. Por ejemplo, uno no puede elegir cualquier cosa. Yo elijo no morirme. Desde el punto de vista es una tontería. No entra dentro de la elección, no es posible. Es decir, siempre la elección en los clásicos y en todo este tipo de filosofía que hoy siguen, algunos autores siguen con estas posiciones. Pero la revolución ilustrada quiere más, y quiso más, y tan quiere más que ha configurado la vida que hoy, por lo menos nominal, en nuestra conciencia moderna y contemporánea. Y cree haber descubierto una nueva perspectiva de la vida, que es no solo poder elegir, sino poder querer de otra manera. Por ejemplo, poder querer universalmente, con un criterio formal universal, de tal manera que podamos querer que todos seamos iguales, porque no somos iguales, por naturaleza. Eso han querido ponerlo
como si fuera materia positivizada, vamos en derecho, pero la naturaleza, por naturaleza no somos iguales. Cuando uno analiza, usted, a mí, no somos iguales. ¿Desde dónde viene la igualdad? Eso es una perspectiva nueva que hemos introducido porque hemos querido descubrir que esa perspectiva nos hace iguales. Por ejemplo, ¿en qué somos iguales? Desde luego no en todas las cantidades, cosas empíricas, sí, acabo, sino en, supongamos, en dignidad. Ah, pero la dignidad, ¿dónde tenemos la dignidad empíricamente? Eso es una... ¿Qué? Una perspectiva que hemos abierto. Esto, y si acabo, esto ha sido el problema que luego podemos hablar, ha sido debatido y por lo tanto el reto que estas dos figuras de la libertad tienen es el reto del posible determinismo neurocientífico, y entonces lo que hay que hacer, y supongo que luego en el debate o lo que sea podemos ir matizando con los experimentos de Lewis o con otras posiciones, porque hay otros neurólogos que defienden lo contrario y que piensan, y con esto acabo porque estoy al límite del tiempo, pero para que se vea, diciendo cosas como que la corteza cerebral es la cuna de la libertad. Un poco como ejemplo de que hay posiciones cada vez más dispares. Como ha acabado el tiempo, pues yo acabo también. Muchas gracias. Para comenzar a participación nos relatorios, temos agora a terceira intervención do profesor González García. O título pode escapar o dereito o desafío do determinismo neurocientífico. Sí, muchas gracias. Yo quería comenzar agradeciendo a la Fundación Paideia y al profesor Ixebane la invitación a venir a este acto que me permite la posibilidad de haber escuchado a estas magníficas intervenciones y de poder discutir con ustedes un tema que recientemente me está resultando de mucho interés. La idea mía es tratar de explicar un poco cuál es el impacto que la neurociencia tiene para una disciplina como el derecho. En realidad, las neurociencias no se limitan a un conjunto de ciencias para las ciencias naturales, sino que tienen un impacto enorme en todas las ciencias del comportamiento. Las humanidades, la filosofía se ven sacudidas por una especie de nuevo paradigma, que es el paradigma que trata de lo que viene de la neurociencia. Y esto ha hecho que surjan muchas disciplinas, neurodisciplinas, que se suele poner el nombre de neuro delante, como el neuroderecho, la neuroética, la neurofilosofía, la neuroeconomía, neuromarketing, neurotonterías, dice algún autor. Aludiendo un poco a que no siempre, a pesar de que se pongan delante el nombre de neuro, algo, no siempre tienen el mismo estatus científico, o rara vez tienen el mismo estatus científico que la neurociencia, pero tratan de aprovecharse del mismo. Aquí es importante entonces distinguir entre los datos que aporta la neurociencia y las interpretaciones que estas otras disciplinas hacen a partir de esos datos. Y esas interpretaciones requieren un análisis conceptual serio y son un asunto, en mi opinión, ya filosófico y no neurocientífico. Pero es una distinción que no siempre se hace. Bueno, pues al derecho le ha preocupado mucho este nuevo paradigma que viene de la neurociencia. Yo creo que la neurociencia que plantea el derecho en realidad no solo un reto del libre albedrío, sino tres. En primer lugar, del libre albedrío, sobre el que ahora vamos a hablar, pero quiero mencionar los otros dos. De la neurociencia también viene una concepción de los estados mentales como estados cerebrales, eliminando, en la interpretación que hacen muchos neurofilósofos, eliminando características tradicionales de los estados mentales, como el ser conocidos por introspección, la idea de la conciencia, la idea de que tienen un contenido, de que a pesar de ser estados mentales tienen relaciones causales. Los filósofos eliminacionistas nos dicen que todo esto no existe, todo esto es una ilusión. Lo que hay son solo estados cerebrales. Esto es un problema para el derecho porque el derecho se basa en nociones como la de intención,
creencia, emoción, etcétera, que son moduladores de la responsabilidad y son fundamentales entonces para el propio entendimiento del derecho. Otro reto, el tercer reto que le plantea la neurociencia del derecho tiene que ver con la normatividad. Hay un grupo de autores que se etiquetan a veces como neuroéticos y algunos de estos neuroéticos sostienen que en realidad las normas no forman parte de un mundo distinto, de un mundo del deber ser, distinto del mundo del ser, sino que son algo así como intuiciones y emociones que regularmente tenemos cuando tratamos de resolver algunos dilemas morales o dilemas jurídicos especialmente complicados. Y además son innatos, proceden o han surgido evolutivamente, nos dan una explicación darwinista a estas emociones, etc. Entonces la normatividad ya no es algo que sea independiente del mundo del ser, sino que deriva del mundo del ser y en realidad no puede distinguirse claramente de él. Y esto es un problema también para el derecho, por lo que veremos a continuación, porque una de las salidas que tiene el derecho frente a la neurociencia es decir, bueno, no, pero la libertad es una cuestión normativa, no es una cuestión empírica. Pero la neurociencia pues también, al menos parte de la neurociencia, pretende entrar en este terreno y quitárselo al derecho. El derecho está especialmente preocupado, los juristas, especialmente los penalistas, están especialmente preocupados por los experimentos de Liebig. No sé si porque son más fáciles de entender para los que no somos neurocientíficos o por qué razón, pero casi es el punto de referencia para la discusión en el ámbito del derecho acerca de cuánto nos puede afectar estas tesis de la neurociencia. Liebig, como saben, os he dicho ya aquí, lo que descubrió con el experimento, que relativamente es sencillo, es que el potencial de preparación, no me atrevo a definirlo, pero algo así como yo lo entiendo como una actividad cerebral que se produce preparando el movimiento corporal que se va a realizar o la acción que se va a realizar, pues el potencial de preparación no ocurre después de que el sujeto ha tomado la decisión para realizar un cierto movimiento corporal, el experimento de Liebig era levantar un dedo, sino que ocurre 300 o 150 milisegundos antes. Es más, posteriormente otros autores, Durkheim, etc., hacen experimentos en los que predicen si el sujeto va a levantar el dedo de la mano derecha o de la mano izquierda en función de dónde lee la actividad cerebral del potencial de preparación hasta 7 segundos antes de ella. Ya no sé si esto es una errata o qué, pero me parece una barbaridad de tiempo. 7 segundos antes uno no sabe qué va a hacer 7 segundos después. Con un porcentaje de acierto de 60 y tantos %, si no recuerdo mal. Bueno, este es el tipo de experimentos que les preocupan a los juristas. ¿Por qué? Porque el derecho se basa en la idea de reproche, en la idea de responsabilidad, en la idea de consentimiento libremente adoptado, de manera que tanto el derecho público, en particular el derecho penal, como el derecho privado, se vería sacudido de nuevo si el libre albedrío no fuera real. ¿Cómo entender el libre albedrío? ¿Qué es lo que están pensando los juristas cuando ven peligrar el libre albedrío? Bueno, yo creo que hay dos condiciones que tácitamente usan los juristas para decir que alguien ha actuado con libre albedrío. En primer lugar, el que tenga varias alternativas de acción, el principio de alternativas, o la condición alternativa, como diría Carlos Moya, que en mi opinión es uno de los que más sabe sobre el libre albedrío del feminismo en España, desde el punto de vista filosófico. Bueno, pues en primer lugar tenemos que tener varias alternativas de acción. Pero no basta con esto. En segundo lugar, para que haya libre albedrío tenemos que tener el control último de nuestras acciones. No queda muy claro qué es esto del control último, pero serían los dos requisitos que el derecho piensa que debe reunir una acción para poder ser responsable, libre y responsable. Tiene que haber alternativas de acción y el agente tiene que tener el control último de sus acciones. Y los experimentos de Liebig parecen negar las cosas. Desde luego, dado la interpretación que ha hecho el propio Liebig, resulta que la decisión consciente del sujeto no tiene ninguna intervención causal en el movimiento que él realiza. Y por lo tanto, la sensación de que ha decidido y de que lo ha hecho libremente es una pura ilusión. Y esto entonces se viene en contra de los dos requisitos que me parecen al derecho que debería cumplir una acción libre. ¿Qué pueden hacer entonces los juristas? ¿Qué estrategias pueden hacer? A mí me parece que el experimento de Liebig, y sobre todo de simplificaciones que se han hecho a partir de él, no son muy sólidos. Y me alegro que antes algo así se ha dicho también aquí.
La epistemología, que por cierto es una rama de la filosofía, dice que para que una hipótesis sea acertada tiene que cumplir unos requisitos mínimos. El primero es que los datos a partir de los cuales se forman las hipótesis sea fiable. Y aquí, cuando uno lee sobre el experimento de Liebig, se encuentra que hay muchas críticas acerca del tratamiento del tiempo, de cómo trató la cuestión de cuándo se produce la decisión. Así que parece que hay un problema en la fiabilidad de los datos. Segundo requisito para aceptar una hipótesis es que ésta tenga capacidad explicativa, tenga suficiente capacidad explicativa. Pero en el experimento de Liebig parece que no hay ninguna explicación a cuál podría ser la función que tiene la conciencia. ¿Por qué el cerebro nos envía la ilusión de que nosotros estamos actuando conscientemente? ¿Qué función cumple eso? Y en ese sentido se califica de epifenómeno la idea de la conciencia, que en realidad no cumplía ninguna función causal en el movimiento. Esto queda sin explicar, de hipótesis de Liebig, si no me equivoco. Una tercera característica que debería tener una hipótesis para ser aceptada es que debe eliminar las hipótesis alternativas compatibles con los datos que hemos obtenido. Y el propio Liebig dio una hipótesis alternativa del libre albedrío del determinismo. Lo que dijo es, bueno, queda tiempo para que la libertad de acción consista en el veto que realiza el cerebro a la decisión de, el veto que realiza el sujeto para la decisión que inconscientemente ha tomado el cerebro. Y ven que aquí hay que empezar a usar una terminología extraña, porque uno se desdobla, y hay que hablar del yo y del cerebro, como si fueran realmente cosas distintas. Paradojas de este estilo ocurren con frecuencia cuando uno se plantea el tema de determinismo, como veremos después. Esta es una hipótesis alternativa a la del determinismo, y además hay otra hipótesis alternativa bastante plausible. El Liebig solo les está pidiendo a los sujetos que levanten un dedo o que muevan un brazo, pero ocurriría lo mismo si tuvieran que tomar una decisión acerca de si salen de viaje, cuál es el destino que van a tomar como vacaciones o cuál es la carrera que van a decidir estudiar. Es decir, en acciones complejas en las que uno tiene que balancear razones a favor o en contra, de acuerdo de otra manera, ocurriría lo mismo, o no puede ser que el cerebro tome una decisión simplemente por delegación ante la mera cuestión de levantar un dedo sin más trascendencia, pero en casos realmente serios las cosas no funcionan de esa misma manera. Esta es otra hipótesis alternativa que no ha conseguido eliminar el experimento de Liebig, los experimentos posteriores. Y por último, una hipótesis es aceptada o es aceptable si no choca frontalmente con otras teorías y sensaciones e hipótesis realmente bien establecidas. Y aquí la hipótesis del determinismo basada en los experimentos de Liebig deja fuera la intuición fuerte que tenemos todos de que actuamos libremente. No quiere decir que no se pueda probar algo en contra de nuestras intuiciones fuertes. Quiere decir que el estándar de prueba es más alto cuando la hipótesis no casa tan bien con lo que creemos que está suficientemente establecido. Entonces yo creo que no habría tanta preocupación en particular respecto del experimento de Liebig. Aún así, hay una sensación de los juristas de que este es un experimento al que hay que discutir. ¿Y qué posibilidades tienen entonces los juristas? ¿Y qué posibilidades han ensayado? En realidad han repetido un poco el camino que hace muchos años viene desarrollando la filosofía. En filosofía las respuestas al determinismo se suelen dividir en respuestas incompatibilistas y respuestas compatibilistas. El incompatibilismo es la idea de que si el determinismo es cierto, no puede haber libertad por responsabilidad. Eso es lo que dice el incompatibilismo. Mientras que el compatibilismo cree que es posible conciliar la hipótesis de la libertad, del libre albedrío, con la hipótesis del determinismo, o al menos la hipótesis de la responsabilidad, la hipótesis del determinismo. Un incompatibilista puede ser un incompatibilista determinista, un determinista duro, y pensar, no son compatibles y el determinismo es correcto. O puede ser un incompatibilista libertarista o libertario, como queramos llamarlo. Es decir, entre las dos me quedo con la libertad porque creo que la hipótesis correcta es la del libre albedrío y no la del determinismo. Los juristas, hay muchos juristas que son incompatibilistas deterministas duros.
muchos penalistas, por ejemplo, y buscan entonces una manera de justificar la responsabilidad penal o el procedimiento o el funcionamiento normal del derecho en algunas alternativas. En lugar de, por ejemplo, pensar que la justificación de la sanción penal o del castigo está en la idea kantiana del reproche, del merecimiento, piensan que hay que buscar la fundamentación del castigo en el utilitarismo. Castigar precisamente debe tener la función de modificar la conducta del sujeto deterministamente. A mí me parece que esto no funciona, buscar esta alternativa a la justificación retribucionista basada en el reproche del castigo, porque si el sujeto está neurológicamente determinado a actuar de cierta manera, pues qué seguridad tenemos en que meter un castigo va a cambiar su conducta. Es más, el utilitarismo lo que viene a decir es que el sujeto cambiará su conducta porque hace un balance de razones y se da cuenta de que no le conviene delinquir porque eso tiene una sanción. Pero eso exige que el sujeto tiene capacidad de decidir libremente basada en razones y que no está movido exclusivamente por causas que él no puede controlar. Así que resulta muy difícil encontrar una alternativa a la justificación del derecho penal e igualmente una alternativa a la justificación de la validez que le damos al consentimiento o a otras muchas instituciones jurídicas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El incompatibilismo libertarista realmente escasea entre los juristas. No es fácil encontrar a alguien que asuma que realmente en algún momento la neurociencia va a demostrar que es posible el libre albedrío o que somos efectivamente sujetos libres y que lo demuestra como una cuestión empírica. Es una postura que yo sí que voy a sostener al final de mi intervención, pero que realmente no es muy frecuente entre los juristas, que más bien se decantan por el lado del incompatibilismo determinista o del compatibilismo. Aquí está la mayoría. La mayoría de los juristas piensan que afirmar que el determinismo es verdadero no es contradictorio con afirmar que existe libre albedrío o libertad o al menos responsabilidad. Y para esto usan distintas estrategias que en realidad han sido ya ensayadas, como decía antes, por la filosofía. Una de las estrategias filosóficas del compatibilismo es redefinir el concepto de libre albedrío. Es que el libre albedrío, decía Hobbes, consiste en hacer lo que uno quiere, pero eso no quiere decir que uno quiera lo que quiere. La voluntad viene determinada, la acción no. Libre albedrío consiste en una correlación, una coherencia entre lo que yo quiero y lo que yo hago, pero lo que yo quiero viene determinado. Es decir, hay libertad de acción y libertad de voluntad. Tenemos libertad de acción, pero no tenemos libertad de voluntad. Pero el libre albedrío, o la libertad que nos importa, es la libertad de actuar, la libertad de acción. Esta era la estrategia de Hobbes, por ejemplo. Spinoza distinguía entre un determinismo ontológico y un determinismo epistemológico. La libertad consiste en que realmente no sabemos cuáles son las causas que intervienen determinando nuestras acciones. Ante ese desconocimiento, pues nos podemos considerar libres. Y un autor más reciente, Harry Frankfurt, dice que deberíamos distinguir entre deseos de primer nivel y deseos de segundo nivel. Los deseos de primer nivel son pues, el deseo de fumar, de beber, los deseos más básicos. Los deseos de segundo nivel son una especie de reflexión sobre los deseos de primer nivel, donde puede ocurrir que los de segundo nivel acepten los de primer nivel. Es decir, piensa en una frase, yo recuerdo cuando pienso en esto, en una frase que me dijo una amiga mía, es que me gustaría que me gustara tal cosa, pero realmente no me gusta ese tipo de cine. Me gustaría que me gustara ese tipo de cine, pero no me gusta. Ese me gustaría que me gustara al principio me sonó muy raro. Pensé, bueno, aquí hay una contradicción, esto no, hay algo raro. Pero eso es a lo que se está refiriendo Harry Frankfurt. Nosotros podemos tener preferencias acerca de cuáles son nuestros deseos básicos. Si estamos de acuerdo con nuestros deseos básicos, somos libres. Y si no lo estamos, estamos determinados. Esta es la noción de libertad de Harry Frankfurt. Pero
no se pregunta de dónde vienen esos deseos de segundo nivel, esas preferencias acerca de qué es lo que nos tendría que gustar o no. ¿De dónde viene? ¿Es libre o está determinado? Esto ya no se lo pregunta. De nuevo ha redefinido el concepto de libertad simplemente. No solo nos redefine la noción de libertad o de libre albedrío, sino que en cierto sentido la devalúa. Es menos fuerte de lo que al principio habíamos dicho. Hemos dicho que para que haya libre albedrío tiene que haber alternativas de acción y además tiene que haber control último de la acción. Pues en estas redefiniciones se pierde normalmente el control último, a veces incluso también la alternativa. Así que están devaluando la noción de libertad. Como dice John Searle, todos tienen razón. Hay maneras de concebir o de construir el concepto de libertad para que sea compatible con el determinismo. Todos tienen razón, pero ninguno resuelve el problema que nos interesa. Cuando un sujeto actúa de cierta manera, podría haber actuado de manera distinta y controló su acción. El problema persiste, dice John Searle. Otro tipo de estrategias son las que yo llamo estrategias con ejemplos y personajes. Consiste en poner ejemplos de sus sujetos en situaciones en las que diríamos que no tiene posibilidades alternativas o no tiene control de sus acciones y sin embargo diríamos que es responsable o que es libre. El más sencillo es el de Locke. Locke decía, imaginemos un sujeto dentro de una habitación. No sabe que la habitación está cerrada y decide no salir. El sujeto ha actuado libremente, pero no tenía posibilidades de actuar de otra manera. Es lo que dice Locke. Esto, si aceptamos el ejemplo, lo que demuestra es que lo importante sería el principio de control y no el principio de posibilidades alternativas. Aún así, es sugerente la idea de Carlos Moya de que en realidad siempre hay acciones, siempre hay posibilidades alternativas. Aquí otro sujeto podía intentar salir o no intentar salir y decidió no intentar salir. Así que es difícil encontrar un ejemplo donde realmente se excluye todo tipo de alternativas si incluimos la decisión de omitir o de intentar omitir, etc. En una línea semejante, de nuevo Harry Frankfurt propone el ejemplo de un sujeto que decide matar a otra persona sin saber que un malvado neurocirujano ha puesto cierto aparato en el cerebro para que, si él no decide matarlo, estimular cierta parte del cerebro y que lo mate. El sujeto es responsable porque ha decidido matar y efectivamente lo mata, pero no tenía posibilidades alternativas y por lo tanto el principio de posibilidades alternativas que Harry Frankfurt no tiene nada que ver con la idea de responsabilidad. Lo hacemos responsables aunque no hayamos podido actuar de otra manera. Bueno, si esto se acepta, de nuevo lo que diría es que a lo sumo elimina el principio de alternativas, pero no el de control último. El sujeto seguía siendo libre en el sentido de que el control último de su acción, mientras el otro no tuviera que intervenir, el malvado neurocirujano, el control último de la acción lo tenía. Tercer tipo de estrategias, que son las preferidas de los juristas. Tercer tipo de estrategias. Son las estrategias que alguien ha llamado del error categorial. Es la idea de que estamos aquí confundiendo dos planos distintos. Una cosa es los datos empíricos y otra cosa es la noción de libertad. La noción de libertad es un presupuesto del mundo social, de nuestra comprensión de nosotros mismos, de la normatividad, pero no es un dato empírico. No es algo que tenga que venir una ciencia a decirnos si somos libres o no. Estamos mezclando categorías distintas. Y aquí entran distinciones como somos fenómenos, y como fenómenos estamos determinados, pero somos también noúmenos, por recordar la distinción kantiana, y como noúmenos somos libres. O la idea de que la libertad es una categoría social y normativa, pero no es algo que tenga que ver con el mundo de la naturaleza. Pero nosotros tenemos una doble dimensión, natural y también social, y la libertad es el presupuesto para entender nuestra dimensión social. En fin, los penalistas suelen llevar a este terreno la manera de escapar del desafío neurocientífico. La idea de los penalistas es que la culpabilidad no es un dato empírico.
A mí no me gusta esta estrategia, no me gusta nada. Yo creo que no hay que confundir el mundo social con el mundo natural, pero tampoco hay que separarlo tajantemente. Yo no soy partidario de una naturalización de las humanidades, como se está proponiendo ahora, entender las humanidades siempre desde el punto de vista de las teorías que la ciencia natural podría llegar a aceptar, es decir, pensar de nuevo que el único método científico válido es el método de las ciencias naturales. Creo que eso es una exageración, pero por otro lado tampoco hay que distinguir tajantemente entre ambas esferas. El propio derecho, cuando se plantea si determinado sujeto actuó en un momento determinado libremente o no, y por lo tanto puede ser culpable o no, tiene en cuenta datos empíricos. Le pregunta a los médicos forenses que le digan si efectivamente en el momento que actuó sabía lo que estaba haciendo, si sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, si tenía capacidad para orientarse de acuerdo con las normas, etcétera, etcétera. ¿Por qué cuando llevamos ese mismo problema, no del individuo en particular, sino a la humanidad en general, entonces ya decimos que no nos importan los datos empíricos? Ahí hay un contrasentido. Es el propio derecho que ha abierto la puerta a aceptar estos datos empíricos a la hora de determinar si un sujeto es responsable o no, pero luego la cierra con este argumento de la cuarta categoría. Si estas estrategias compatibilistas y la incompatibilista determinista no funcionan, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo trataría de defender un incompatibilismo libertarista. Un incompatibilismo libertarista que se fundamente en dos cosas, en dos ideas. La primera, en la fortísima intuición que tenemos de que al menos en algunas situaciones decidimos y actuamos libremente. Uno puede pensar teóricamente que esta intuición es falsa, que es una ilusión, pero luego no puede vivir de acuerdo con ese convencimiento de que es meramente una ilusión. Como dijo el doctor Borges, es un tipo de argumento que puede resultar convincente, no admite réplica, pero no persuade a nadie, porque luego en la práctica no podemos actuar conforme a él. Así que la primera piedra sería, el primer pilar de su propuesta sería tomar en serio esa fuerte intuición. Y en segundo lugar, me parece que hay razones para pensar que no es posible demostrar empíricamente ni el determinismo ni el libre albedrío, pero lo que nos importa a nosotros es que no es posible demostrar empíricamente el determinismo. Esta idea es una idea que rescato de un filósofo, Jos Henry von Wright, un filósofo finlandés, pero Wittgenstein lo eligió como sucesor suyo en la cátedra de Cambridge. Y von Wright sugiere la idea de que en realidad los conceptos con los que nosotros no solo nos comprendemos a nosotros mismos, sino tratamos de comprender también el mundo natural, son conceptos construidos siempre presuponiendo el libre albedrío, presuponiendo que no todo está determinado. La idea de von Wright es que no es posible demostrar el determinismo universal, que cada vez que queremos demostrar el determinismo universal, hay una parte del mundo que tenemos que asumir que no está determinada, que es contingente. Él ensaya desarrollar este argumento, que es complejo, voy a intentar reproducirlo aquí en la medida en que me quedan unos minutos. Él ensaya la idea de demostrar que la noción de causa procede de la noción de acción. Es decir, la noción de acción es previa desde un punto de vista conceptual a la de causalidad, un poco al contrario de lo que intuitivamente podríamos pensar. Nosotros no comprendemos la noción de causa simplemente observando al mundo, sino que lo comprendemos gracias a que podemos actuar en el mundo y ver qué cosas ocurren como consecuencia de nuestras acciones. Luego, la noción de causa presupone la noción de acción, y la noción de acción presupone que lo que hacemos no hubiera ocurrido si no lo hubiéramos hecho nosotros. Es decir, que hay una parte del mundo que es contingente. Por ejemplo, supongamos que yo quiero demostrar que el calor dilata los metales. Quiero demostrar que aplicar calor a un metal hace que este se dilate. Yo observo que cuando aplico calor, este se dilata. Cuando el metal se calienta, este se dilata. Una relación causal es algo distinto de una mera regularidad en el mundo. No es una mera casualidad. La relación causal es algo más fuerte. El día
y la noche se suceden regularmente, pero el día no causa la noche. Así que yo tengo que demostrar que entre el calor y la dilatación de los metales no hay una mera regularidad accidental, sino que el calor causa la dilatación de los metales. Y para eso, dice Folger, tengo que experimentar. En una situación en la que yo creo que no se va a producir la dilatación del metal, le tengo que aplicar calor y observar a ver qué pasa. Y en una situación en la que yo creo que es un sistema cerrado y no va a haber interferencias externas, yo tengo que dejar, omitir, aplicar calor y ver qué pasa. Si en la primera situación el metal se dilata y en la segunda no, entonces es lo más que yo me puedo acercar a la idea de que el calor dilata los metales, dice Folger. No es una demostración absoluta, pero es lo que más que me puedo acercar. Yo estoy eliminando la posibilidad de que el metal se dilate, haya o no haya calor, por medio de un experimento, y estoy eliminando la idea de que haya un factor que produzca al mismo tiempo el aumento de calor y la dilatación. Y si elimino entonces esas explicaciones alternativas, la que me queda es que ha sido la aplicación de calor la que ha hecho que se dilate el metal. Cuando yo aplicaba calor, estaba presuponiendo que el calor no se originaba por sí solo, que era fruto de mi acción. Y por lo tanto, que el hecho de que se calentara, se calentara el metal, era algo que no estaba ontológicamente determinado. No estaba determinado, era una contingencia. Para demostrar que la dilatación está determinada por la aplicación de calor, estoy presuponiendo que la aplicación del calor no está determinada, sino que la produzco yo. Porque la idea de acción presupone la idea de que el efecto no hubiera ocurrido si yo no lo hubiera hecho. Supongamos que descubro que no, que resulta que hay algo previo, no es el calor, sino algo previo que hace que se dilate, que aumente la temperatura y eso produce la dilatación. Que en realidad la causa es de un fenómeno externo. Bueno, pues entonces, llamémoslo P, pues resulta que el sistema que yo quería cerrado tenía una interferencia externa, ahora tengo que demostrar que entre P y el aumento de calor hay una relación de causalidad. Para eso tengo que hacer P y ver si aumenta o no el calor, tengo que dejar de hacer P y ver si aumenta o no el calor, pero para eso estoy presuponiendo que soy yo el que hace P y deja de hacer P, que soy yo el que manipulando el mundo produzco o no produzco P. Es decir, que P no ocurre por sí solo, por alguna causa externa, P no está determinado, P lo produzco yo, por lo tanto P es contingente. Y así ad infinito. Cada vez que yo tengo que demostrar que hay una relación causal entre dos fenómenos, tengo que presuponer que uno de ellos está ontológicamente, que es ontológicamente contingente, es decir, que no está determinado. Benjamin Lille, cuando le dice a sus colaboradores, toma la decisión y levanta el dedo. Primero cree que es la decisión la causa de que se levante el dedo, pero después descubre que no, que la decisión no ha intervenido causalmente. Tendrá que buscar cuál ha sido la causa. Estaba presuponiendo, por cierto, que el sujeto decidía libremente, es decir, que la decisión no estaba ontológicamente determinada. Descubre que no, que lo ha determinado un potencial de preparación previo o algún estímulo previo. Ahora tendrá que demostrar que entre ese estímulo previo y la decisión hay alguna relación causal. Y para eso tendrá que experimentar. Y entonces estará asumiendo que ese factor previo lo pone él, o al menos que el sujeto, que él cuando da esas instrucciones las hace libremente, no lo hace determinado. Es decir, que cada vez que queremos comprobar una relación causal, y el determinismo lo que dice es que todo está causalmente determinado, pero cada vez que queremos comprobar una relación causal, hemos de presuponer que hay que la causa que hemos hecho nosotros no estaba determinada. Yo creo que esto muestra solo, uno puede aceptar o no el argumento de Folger, que tiene ciertas complicaciones, a veces parece confundir lo epistemológico y lo conceptual, es decir, uno podría decir, bueno, es una manera de conocerlo, pero no es el concepto de causa, aunque él diría que el concepto de causa lo hemos construido gracias a esta manera de conocer las relaciones causales. Pero esto lo que muestra es que la perspectiva desde la cual tratamos de conocer el mundo también presupone que nosotros actuamos libremente. Eso explicaría algunas paradojas, con esto termino. Por ejemplo, hay una frase del filósofo Stephen Toulmin que es muy clara, dice: los deterministas llegará un momento que nos digan que han demostrado determinismo y querrán atribuirse el mérito. Pero claro, no tienen ningún mérito, estarían determinados a descubrirlo. Es más, y esta sería una segunda paradoja,
Si el determinismo es cierto, no solo es el determinismo en las acciones, también en el pensamiento. Lo que pensamos también estaría determinado, nuestras creencias también. Entonces, quien defiende el determinismo no lo defiende por razones que justifiquen esa hipótesis, sino porque está causalmente determinado de defenderlo. Si el determinismo es cierto, entonces no tenemos razones para creerles. Eso es todo lo que es. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora esperamos ver lo que se dice del otro lado. ¿Alguien que quiere intervenir? Sí. ¿Podemos tener un micrófono en mano, quizás? No, aquí, mejor, sí. Por aquí había un intervención. Sí, venga. Bueno, muy interesante. Yo pienso, bueno, que el siglo XX se ha dicho que es el siglo del cerebro y aún continúa. Y mi reflexión es que todos los estudios de la neurociencia en realidad van, y no solamente la neurociencia, sino las ciencias biológicas, y de aquí meto todo el estudio del ADN, van a aportar mucho tanto al derecho como a la filosofía, por lo cual aquí los representantes un poco de las tres grandes dimensiones del saber pues estarían presentes. Por ejemplo, por empezar por una cuestión mínima. Estos días estaban hablando, por lo menos los periódicos aquí de Galicia, que van a desumar para hacer los estudios de ADN después de 20 años a Débora Fernández. Supongo que hoy la ciencia pues ya tiene bastantes medios para hacer eso. A lo mejor no llegan a una certitud, pero bueno, esperemos que lleguen. En el caso que llegasen, a los juristas ya le hubiesen eliminado su problema. Parece, yo no soy del mundo del derecho, pero tengo oído muchas veces que un juez o una sala sabe que una persona es culpable, pero no puede demostrarlo. Entonces, si viene la ciencia y te dice, usted tiene ahí un problema sobre la culpabilidad de esa persona, solamente le falta un punto. Ahí tiene un poco ya el resultado. Ya ha sido una cooperación muy grande. El tema del cerebro es de la neurociencia y ahora relacionado con la inteligencia artificial es mucho más complejo. Y yo pienso que en realidad al final nos podría dar el esquema para estudiar a cada individuo, porque al final nos dice, esta es la estructura de funcionamiento. En el sistema límbico, por ejemplo, ahí están las emociones. Tenemos que ser Sí, más concretos. pero cada uno de nosotros va a tener sus emociones. Yo pienso, por ejemplo, que el tema de la memoria, de cómo funciona la memoria, y la memoria funciona con unos mecanismos que se estudian, pero digamos, lo que está dentro de la memoria, cada uno tiene su propia experiencia. Entonces, son unas reflexiones. Aparte de las reflexiones interesantes, ¿quería una pregunta a alguno de los dos o tres conferenciantes? No, bueno, más que preguntar a las ocurrencias, si quieren hacer algún comentario simplemente. Algo sobre lo que dijo de los juristas cuando se les dan datos porque saben que ya era culpable, pero no, cosa que está, eso podríamos discutir entre los dos. ¿Algún comentario, Darín? No, lo que están planteando es un problema de prueba. ¿En qué podría ayudar la neurociencia a las cuestiones de prueba? Pues, aparte de las cuestiones de si tal persona efectivamente
tenía capacidad para entender lo que estaba haciendo, etc. O es un caso, hay un caso que cita mucho de un profesor en Alemania que desarrolló un tumor cerebral que parece que empezó a tener inclinaciones pedófilas. Luego fue operado y desaparecieron. Luego volvió a aparecer y volvió a tener ese tipo de inclinaciones. Y entonces pensaron que no era responsable de los actos que había cometido y no sancionaron finalmente, no disculparon. Este tipo de cosas la neurociencia puede ayudar, a la prueba. Pero hay otro tipo de cuestiones relacionadas con la prueba en las que los juristas esperan mucho de la neurociencia y no sé, yo no soy quien para saberlo, pero esperan, por ejemplo, que desarrolle un detector de mentiras súper sofisticado. En Estados Unidos tienen una especie de sistema que se llama algo así como toma de huellas cerebrales o algo así, donde estudian un tipo de onda cerebral, la onda P300, pues no quiero, seguramente estoy cada vez que digo algo que tiene la pata, pero esperan que esto sirva para saber si alguien miente o no miente, o si reconocen una fotografía de una persona o no la reconoce, al margen del comportamiento verbal del sujeto. El sujeto puede decir, no la reconozco, pero la onda... Lo que a mí me han contado es que en el fondo esto no puede de momento generalizarse porque, y tiene que ver con lo que preguntabas antes, hay que estudiar muy bien a cada persona previamente para saber cómo se va a comportar esa onda y entonces tendría que ser como pruebas muy individualizadas, no hay una máquina que sirva para todos. Pero esto es lo que están esperando un poco los jueces, que a la hora de probar los estados mentales, que son tan complejos, la neurociencia nos pueda proporcionar herramientas que nos solucionen el problema de la prueba de todo. ¿Alguna comisión? Bueno, en relación un poco a lo que pregunta, fíjense, hace poco hubo el caso este de un sujeto que amenazó, no sé si era una ministra durante las elecciones en Madrid, y el sujeto este era un enfermo mental. La pregunta ya decía, ¿cómo se puede acusar a un enfermo mental de hacer algo? Pues si lo acusa, porque un sujeto, un esquizofrénico, no tiene el mismo tratamiento penal si lo hace en medio de un delirio que si lo hace fuera de un delirio. Si lo hace en medio de un delirio, en todo caso los jueces pueden meter en un manicomio o le ponen las inyecciones correspondientes, si no hay manicomio, pues le tiene el mismo resultado, que no puede hacer más daño, digamos. En el caso de que lo haga en un momento que no está en medio de un delirio, es un sujeto que todavía tiene capacidad de decidir, y entonces sí puede ser declarado culpable. Ahora en el caso de este hombre, que no sé qué habrá pasado, pues habrán tomado el juez tendrá que decir si mandó ese escrito con una barra o con lo que amenazara en medio de un delirio, no es culpable, pero habría que tratarlo. No vaya a ser que haga cosas peores, si no, pues no, sí sería culpable. Fíjense que en ese caso, si están mirando en el cerebro, están viendo cosas que pasan en el cerebro. El caso grave de la libertad, entonces ahí entra de nuevo la cultura occidental tradicional de que hay un cuerpo por ahí que está determinado y hay otra cosa que nadie se atreve a decir lo que es libre. Y salvo este loco de Hegel, que no era premio Nobel, pero aunque tenía premio Nobel puede estar marchado con una cabra, pues el que dijo que el alma se une a la... Y cuando dijo eso, dije, hombre, no digas tonterías. El que se atrevió a decirlo, le dijeron, no digas tonterías. Si está ahí encubierto en medio de un lenguaje que nunca queda claro, pues crea confusión, pero bueno, confusión, es que así es como somos, no quiere decir que seamos de otra manera. De la misma manera que ya John Searle, el filósofo este, ya lo apunta. Hoy día tenemos la sensación de ser libres, tenemos esa sensación. Entonces no hay problema con el libre albedrío, no es un concepto aplicable a una decisión, porque las decisiones no se pueden repetir, no hay experimento posible. Se puede hacer literatura, se puede hacer filosofía, pero no un experimento. No le digan a un sujeto, hagamos un experimento de una persona si quiere ir al cine, no, cuando lo hago. Si lo decide de una manera, es libre porque al otro día lo puede decidir de una manera diferente, con nada que cambie las condiciones. Y si las condiciones son exactamente iguales, indica que hay libre albedrío. Esa es la, digamos, la postura. ¿Algo más por aquí?
tema de siempre un poco paradójico, ¿no? Es decir, hay libre albedrío, no lo hay, me parece que caigo yo en una paradoja, ¿no? Porque si hay libre albedrío, si yo digo que sí, yo soy libre, pero si, a ver, quizás no lo puedo explicar bien, si digo que no, entonces yo no soy libre de decir que no, pero esto es una paradoja. Cuando el profesor hablaba de las tendencias, ¿no? Yo pensaba, bueno, lo que me pasa aquí, la cara mira con no. ¿Se entiende eso como una tendencia? Pero yo me pregunto, ¿y la motivación? ¿Es una tendencia? ¿Es una tendencia biológica? ¿Es una tendencia social? ¿Es una tendencia de refuerzo? ¿Cómo juega ahí la motivación? Y luego, yo he asistido aquí en esta casa a una charla sobre inteligencia artificial y recuerdo que me llamaba mucho la atención, creo que alguno de los aquí presentes también asistía, porque se decía que bueno, se hablaba de la predicción de enfermedades físicas, ¿no? Que se podía predecir con ciertos algoritmos. Había pues, máquinas que podían predecir las enfermedades mejor que los propios médicos, ¿no? A un tiempo determinado, claro, a 3 meses o, bueno, supongo que no sería 3 años. Y entonces se dijo que había pues, algún algoritmo introducido, claro, en una máquina que podía predecir el suicidio de una persona de ese momento a 3 meses. Con una precisión, a ver, cuando digo precisión es como probabilidad bastante elevada y significativa. Entonces a mí se me cae y digo, pues esto no es libre albedrío. Para decir, el suicidio es una decisión muy importante, ¿no? Quizás la última, claro, cuando se llega a consumar. Quiero decir que esto me genera inquietudes, ¿no? Sí, bueno, 3 cosas ha planteado a mi modo de ver diferentes. En primer lugar, una que tiene que ver con lo que serían las bases fisiológicas. Que haya bases fisiológicas de algo no quiere decir, y lo estamos oyendo reiteradamente, eso no demuestra nada con respecto a la determinación de esas bases fisiológicas respecto de la acción, por razones diversas que se han ido aduciendo y que podríamos desgranarlas, pero como primera línea, porque si no, a mí es que lo que más me descompone es el desorden mental. O sea, yo creo que tenemos que pensar, como se ha expuesto, conceptos que nos ayuden a interpretar bien. Bases fisiológicas no quiere decir que haya, por ejemplo, fundamento, no es lo mismo base que fundamento, porque de todo lo que hacemos, ya lo dijo Hipócrates, pues de todo, en todo, tenemos que una base corporal. Por lo tanto, si somos cuerpo, la filosofía que yo he desarrollado es una filosofía que piensa, como algunos autores han dicho desde hace bastante tiempo, desde el cuerpo, pero eso es elemental del cuerpo. Por cierto, el cuerpo humano es un cuerpo especial, es un cuerpo que tiene un cerebro especial, por lo tanto, bases fisiológicas. Segundo nivel, las motivaciones. Las motivaciones, incluso desde el punto de vista de los manuales, las motivaciones están en todos los manuales de psicología, en primer lugar. ¿No? Luego, ahí no estamos en las bases fisiológicas, sino que hemos dado un salto, incluso si estamos en otro nivel. Porque usted puede tener una motivación que no es meramente neuronal. Eso solamente lo dirá aquel que quiera reducir otra vez esa motivación suya, que puede ser, pongamos, por el arte, por la religión, por la historia, por la cooperación, por la solidaridad, por lo contrario. Eso es una motivación suya personal. Entonces, si viene un neurólogo, supongamos, de cierta corriente, diga, no, pero eso que usted cree que es psicología, por cierto, lo que estamos hablando aquí, algunos neurólogos a este tipo de estudios le llaman psicología popular, folk psicología. Cuidado, ¿es así o no? Es decir, la bibliografía se le encuentra uno a menudo. Es decir, que el neurólogo radical o el grupo conjunto también dicen, bueno, esto de las motivaciones que dice usted también puede retrotraerse a los principios determinantes del nivel fisiológico neurológico.
Pero estamos viendo que entonces es eliminar, eso es una petición de principio, como también estamos viendo. Y tercer nivel de su pregunta, tercera pregunta, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Eso no tiene que ver directamente, pero por aclarar. No se preocupe usted en eso, eso es estadística. Y ya dijo un gran sabio que hay mentiras, grandes mentiras y estadística. Entonces, entonces, ahora hablando en serio, aparte de esto, es decir, la estadística, ¿de dónde se ha sacado? Hay que ver cuál es la muestra con la que se ha alimentado a esa inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial se alimenta de una serie de datos. Entonces habría que ir a la minería de datos por la que se ha alimentado esa estadística de la que ha salido eso que a usted le inquieta, que a lo mejor no tiene que ver con las características de esa persona en concreto. Por tanto, en cualquiera de los tres niveles sigue planteada la posibilidad, y esta es mi reflexión a partir de sus tres preguntas, la posibilidad, es decir, la elección, lo que se ha llamado aquí libre arbitrio, que es la elección, la capacidad de elegir. Eso es el libre, lo que se ha denominado libre arbitrio, es la capacidad, la potencialidad que tiene el ser humano de elegir entre lo posible, entre posibilidades. Eso es lo que desde los clásicos hasta hoy, en esencia, significa lo que algunos llaman voluntad libre, free will, libre albedrío, posibilidad de elegir. Y repito, eso no es todo lo que se entiende por libertad, eso es solo una capacidad, la capacidad de elegir entre posibilidades. Y eso no es de ahora, eso hace 2500 años que está expuesto sistemáticamente. Al hilo de la primera de las intervenciones, claro, me parece que, aparte del problema de la prueba, como decía Daniel, tiene lugar otro asunto que afecta a la propia concepción de las disciplinas que están presentes, que es la distinción entre verdad científica y verdad jurídica. En este caso, en el caso del derecho es más claro, cuando hablamos precisamente de la prueba en el proceso. Una cosa es lo que digan los hechos, que no son los hechos probados, efectivamente, que al final configuran lo que podemos llamar verdad jurídica. Sabemos que verdad práctica en general, como digamos. Claro, ¿hasta dónde está esa tentación de naturalizar las disciplinas prácticas, lo veo más claramente en el derecho y en la filosofía, y por lo tanto reducir esa verdad jurídica, verdad filosófica, verdad práctica a una verdad determinada causalmente? Entonces, la verdad es que estoy encantado de escuchar la defensa, aunque sea una defensa, bueno, pues una defensa fundamentada, pero al mismo tiempo humilde, propia de estas disciplinas prácticas, de la pervivencia de la libertad. Por tanto, no convertir esas disciplinas en la vida humana en un fenómeno exclusivamente causal. Pues, creo que el problema es, y lo digo por neurociencia y justicia, ¿qué sería una justicia determinista? Una justicia determinada. ¿Cómo delimitamos lo merecido? Porque la justicia se trata de problemas de la distribución, a cada uno lo que debe. ¿Con qué criterio determinamos deterministamente el mérito? Pues, me parece que escuchar estas iniciativas de defensa de la libertad, por lo menos de rehabilitar el libre albedrío, que es lo que tenemos aquí, me parece muy relevante. Pero la pregunta sería, si el libre albedrío podrían subsistir las disciplinas prácticas, están escuchando filosofía, ética, derecho, incluso la propia neurociencia en este caso, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo podríamos? Yo creo que las quedarían demolidas. Entonces quería saber, que llevar un poco el nivel de la pregunta, no tanto al caso concreto, sino a las propias disciplinas y a nuestra vida. Me parece que al final la vida humana, sobre todo, está centrada en conocimiento, pero está centrada en elementos prácticos, en decisiones y acciones, como hemos escuchado aquí. Eso es por conocer un poco esta. Bueno, Castro, tu intervención va por ahí o por ahí. Pues primero tú y luego le damos la palabra a ellos. Bueno, yo por ponerlo así rápido, sería la parte determinista, pero determinista dura. Yo no creo que acabe con otras ciencias esa posibilidad de que no haya libre albedrío. Yo creo que hay un factor que no se mencionó, que se mencionó muy por encima, que es la capacidad del cerebro de cambiar y de aprender. Entonces, que tú tomes una decisión hoy, aunque fueras capaz de repetir las mismas condiciones externas, mañana
su cerebro ya había cambiado. Yo decidí venir hoy aquí por una serie de razones y me apunté también a las charlas del día 3. Pero si Jesús, en vez de agradecerme que viniésemos, nos hubiese insultado, a lo mejor yo no venía a las charlas del día 3. El 3 no llega. Mi decisión está tomada puede cambiar porque los factores externos cambian y eso no se tiene en cuenta. Yo creo que la decisión última, el momento en el que tomas la decisión, es completamente determinista y las ciencias como el derecho están basadas en una serie de normas que se hicieron y que se van evolucionando y tendrán que evolucionar y ajustarse a las condiciones. Entonces, entre esas normas, evidentemente un cerebro que es incapaz de... ¿Dónde está la enfermedad? ¿Y dónde está la culpa? El señor alemán del que hablaba antes del tumor, como se da por la persona que se ve un tumor, hay una causa, entonces se considera no culpable. Pero a lo mejor está teniendo una alteración que la tecnología actual no nos permite ver, entonces lo consideramos culpable. Es la misma historia, es simplemente buscar la razón de ese comportamiento. Pero ese comportamiento está claro que no es aceptable socialmente, porque esa fue la norma que nos pusimos. Entonces, ahí es la cosa de la culpa. Vale, vamos a darle... Yo creo que si el determinismo es verdadero, también es determinismo en nuestras creencias, en nuestro pensamiento, y eso conduce a nihilismo, que se puede explicar todo. De ahí surgen tantas paradojas. Yo creo que no podemos ni siquiera plantearnos en serio el determinismo y entenderlo en serio porque nuestros conceptos no están preparados para eso. Tendríamos que empezar a aceptar cosas como que todo lo que he dicho yo hoy lo he dicho determinado y no porque me he pasado varios días preparando la ponencia. Y bueno, pues me niego a pensar eso. No estamos dispuestos a aceptarlo porque no estamos ni siquiera preparados conceptualmente, creo yo, para aceptar eso. Entonces yo creo que serían plenamente afectadas no solo las ciencias humanas, la filosofía, el derecho, la ética, filosofía moral, creo que todas las ciencias, porque todo el pensamiento estaría también determinado. Porque el que yo haga una cosa va a estar determinada y el que yo piense una cosa no. También estaría determinado. Y eso ya hace que no podamos juzgar, en mi opinión, si esa creencia está justificada o no en razones de sufrir los experimentos. Todo el ejercicio que he hecho antes de que debe tener una hipótesis para ver si está justificada o no. Y bueno, pues deben los datos ser fiables, debe tener capacidad explicativa, pero esto sería inútil, no serviría para nada. Yo estaría determinado a haberlo dicho, pero sería inútil porque sostendríamos una hipótesis porque estamos determinados a sostenerla. Salvo que, y esta es la parte complicada, encontremos alguna manera de conciliar alguna relación entre las causas y las razones, cómo las razones funcionan emergiendo a partir de las causas o algo así. A mí me gusta mucho John Searle, me parece, junto con Mario Bunge, que sugiere algo parecido con otro nombre, pero es el naturalismo biológico, y él recurre a la idea de emergentismo. Bueno, filosóficamente él dice que está todo solucionado, falta ahora que científicamente se demuestre, pero bueno, la idea es la de emergentismo. Me parece que es una palabra todavía muy extraña y que hay que profundizar más en qué quiere decir, pero la idea es que a partir de bases fisiológicas y de la actividad neuronal y cerebral surgen estados mentales que emergen, como de lo cuantitativo se convierte en cualitativo, o como de la materia inerte surgió la vida, sin necesidad de explicar, porque no pretende recurrir a ningún alma, sin necesidad de explicar por vías sobrenaturales, que en el fondo es porque no lo entendemos, emergen estados mentales que tienen propiedades que la materia no tiene, que son propiedades holísticas, son propiedades del conjunto del cerebro y no de las neuronas, propiedades que tienen las neuronas, pero sí el funcionamiento del cerebro. Esta es todavía una idea muy misteriosa, pero me parece que es la más esclarecedora de las que se han ido proponiendo, mucho más que aquellos que dicen, no, pero es que usted no tiene intenciones. Se lo cree, pero no tiene intenciones, porque está la paradoja, ¿sí? ¿Cómo lo voy a creer si no hay estado mental? Si la creencia es un estado mental. Luego, respecto de la noción de determinismo, claro, yo no diría que determinismo quiere decir que siempre actuamos de la misma manera y por lo tanto si las circunstancias cambian y actuamos de otra manera, eso quiere decir que el mundo no está determinado.
Determinismo, en el sentido que yo estaba usando al menos, quiere decir que todo lo que ocurre está causado. Y el determinismo a propósito de los seres humanos quiere decir que está causado por algo de lo que yo no tengo el control último. Es decir, por algo, y esto hay que aclarar la noción de control último, que conozco que es muy oscura y que no sé cómo calificarla, pero por algo que tiene que ver más con razones que con causas. Ahora, ahí de nuevo aparece la conexión entre el sustrato fisiológico y la actividad mental. La relación entre estados celulares y estados mentales es el gran problema. Y el problema del determinismo es si esa relación no es solo de abajo arriba, sino también de arriba abajo. Como los estados mentales producen cambios cerebrales. Quizá aquí lo estoy reproduciendo un error, el dualismo cartesiano, pero es muy difícil de salir de ese dualismo. Tengo la sensación de tener que organizar un curso de 3 semanas por lo menos para poner en breve tiempo. Les voy a dar solo números. Las células vivas aparecieron hace 3.000 millones de años, no hace 5 días, 3.000 millones de años, y han ido cambiando una y otra. Los vertebrados aparecieron hace 500 millones de años. Aparecieron con un diseño que ha ido adaptándose, ha ido mejorando, ha ido cambiando, no sé la palabra mejorar, ha ido cambiando, y los primates pues tienen una tradición de 5 o 10 millones de años. Eso es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y la conclusión primera que tienen que sacar, sin explicar muy bien por qué, los seres vivos no son máquinas. Las máquinas son inventos diseñados por los seres humanos y tienen sus características. Los seres vivos no se parecen, ni siquiera hay que enchufarlos en la máquina. Además, las máquinas no se enfadan, no se cabrean. Nunca habrán visto una máquina diciendo: yo no trabajo este fin de semana porque soy libre y tengo un libre albedrío. Nada, no lo son. Hay que ir por ese camino. Y también se le pide a lo mejor mucho a la neurociencia. Tiene una tradición. Los experimentos que yo he enseñado, no he querido enseñar los de libro, porque a mí no me gusta, son experimentos muy simples. Se entienden mal. Y sería mejor, en vez de darle tanta vuelta, coger y repetirlo, que es lo que hacen los científicos. Si no me creo esto, yo lo repito. Eso es el trabajo científico. Lo que he enseñado, esto del experimento acá, el nuestro de la percepción de películas, el de la percepción consciente no tiene ni 10 años. Bueno, el nuestro es de hace 2 años, no tiene ni 10 años. Denle 2000 años para neurociencia, y entonces estarán en las mismas condiciones que la filosofía. O sea que hay que tener también un poco de paciencia. Si no nos pagan igual que si no trabajáramos, porque es un grave inconveniente. Si nos pagaran el doble iríamos más rápido. Y además, un último número, para que tengan un número. El cerebro, ya le dije, tiene muchas neuronas, pero cada milisegundo, un milisegundo es la milésima parte de un segundo, cada milisegundo en nuestro cerebro, en nuestro humano, hay del orden de 100 a 1000 millones de neuronas disparando potencial de acción. Potencial de acción es el lenguaje de las neuronas. No activas son todas, si no estarían muertas, sino disparando un potencial de acción de 100 a 1000 millones por milisegundo. Y eso es decir que eso es un sistema que va a dar respuesta determinada. Para dar respuesta determinada con 3 neuronas sería suficiente. Para dar neuronas. Sí, no sé si Jesús quiere decir algo o le dejamos. Sí, primero que pregunte y luego... Venga. No, eso es una pregunta porque tengo una curiosidad. Muchos de los pocos filósofos que son incompatibilistas, libertaristas, confían en la mecánica cuántica. A través de la mecánica cuántica descubriremos por qué los seres humanos son libres. No, por una razón muy simple, porque no se ha leído a Rödinger. Rödinger ya lo dice. El hecho de que sea impredecible que va a ser un electrón, no quiere decir que cuando salga de esa habitación el cartel del autobús haya cambiado. Sigue siendo el cartel, no cambia. ¿Por qué? Porque la estabilidad se consigue con la raíz cuadrada de elementos. Cuando uno tiene un cerebro compuesto de muchos elementos, no ya nuestros, de un ratón, tiene millones y millones y millones de partículas. Entonces eso le da cierta estabilidad. Así que los mismos expertos de la mecánica cuántica ya saben
el mundo en el que vivimos nosotros no es tan inestable. Eso es el mundo biomecánico que ocurre a tamaños inverosímiles. Y que este principio de que somos libres porque somos impredecibles basado en la mecánica cuántica no funciona por ahí. Sí, como casa importante, me gustaría hacer 3 aclaraciones. Una en relación con tu pregunta matriz, José Antonio, sobre la naturalización de la libertad, de la justicia, del mérito, porque eso es un filón que, como usted dice, necesitaríamos pasar varios días hablando de esto, y no en broma, sino muy en serio. Entonces, no ha habido una sola naturalización. La historia del pensamiento está llena de naturalizaciones desde el principio. El primer modelo que tenemos de pensamiento filosófico-científico es naturalista. Esto a veces lo olvidamos. Claro, lo que pasa es que la noción de naturaleza ha variado. Pero entonces cada modelo es diferente. En Grecia había naturalismo, y tanto que había naturalismo. Lo que pasa es que la noción de naturaleza no es la de la modernidad prevalente, porque claro, hay autores en la modernidad como Leibniz que no tienen una visión mecanicista. Y nosotros decimos normalmente, la modernidad es mecanicista, preponderantemente, pero genios como Leibniz no eran mecanicistas precisamente, y no es Baladí, que es una persona, y como él, otros sí, y predominantemente. Por tanto, la primera sería la naturalización. Es un problema grave porque ¿se puede naturalizar todo este tipo de conceptos? Yo personalmente creo que no, porque hay bases naturales, pero como también se ha dicho, la sociedad, la creatividad, incluso neurólogos, yo quien he citado es un neurólogo, el que dice que la corteza cerebral es Joaquín Fuster, escribe en inglés, por lo tanto, me parece que ya tiene patente de corso. Es decir, es que parece que el que no escriba, bueno, esto me parece tonterías, pero bueno, la naturalización, es decir, que hay una pluralidad enorme, o bastante plural, de naturalizaciones. Entonces tendríamos que ver de qué naturalización se trata. La primera psicología fisiológica ya fue una naturalización a finales del siglo XIX, y así sucesivamente. Y era psicológica entonces, luego ahora es neurológica. ¿Por qué? Porque tenemos nuevos conocimientos. Segundo paso, ¿son compatibles con utilizar cierta terminología que a mí personalmente no me gusta la terminología como tal, pero sé que es estándar, como nos has expuesto muy bien toda esa taxonomía? Porque hay diversos modos de compatibilidad. Hay compatibilidades incoherentes. Los llamados compatibilistas, ya que lo has aludido, se basan en una incoherencia, porque es como si tú mismo lo has dicho, y bueno, es que parece como un nuevo dualismo. Entonces, yo creo que para eso hay una vía en la filosofía contemporánea muy importante, que es el perspectivismo de la razón. La razón no es monolítica ni uniforme, se dice de diversas maneras. Entonces, la razón tiene diversos usos, y uno lo puede usar, la razón, en biología, o la puede usar en inteligencia artificial, ya dentro de las ciencias, en la ciencia del derecho, como se ha dicho. Entonces, el uso de la razón tiene unos presupuestos. Tú mismo, por ejemplo, has dicho la frase que decimos todos continuamente, no tiene sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene la frase normalmente que decimos no tiene sentido? ¿Cuál es el estatuto epistemológico de tener o no tener sentido? ¿Cuál es la objetivación del tener sentido? Lógicamente también, si uno quiere. No, es que hay niveles, o alguien habla de un estímulo económico. ¿Es lo mismo determinar, causar que influir? Entonces, hay gente que lo une todo, pero es que no es lo mismo influir que causar. Yo puedo tener múltiples influencias de diversos géneros, y además eso es fáctico, incluso eso es empírico, pero no es neurológico necesariamente, porque no todo es causación, y así sucesivamente. Por tanto, en segundo lugar, yo propondría que estudiáramos más, dicho de una manera, por poner un nombre, el perspectivismo de la razón. Igual que decían los clásicos, el ser se dice de muchas maneras, claro, no es lo mismo la sustancia que la materia, que la forma. La razón, los usos de la razón son plurales. Por ejemplo, el caso de Conrique que tú has utilizado es muy interesante.
también. Y eso tiene muchos precedentes, porque la noción de causa, incluso etimológicamente, haitía, proviene del mundo jurídico. ¡Qué curioso! Es decir, porque el lenguaje se ha hecho metafóricamente en su construcción genealógica. Podríamos hacer una genealogía de las categorías y descubriríamos cosas muy interesantes. Resultado de lo cual, pues son posturas muy inteligentes de posiciones como un Fodry que dice, anda, yo me doy cuenta de esto, pero de eso hay mucha historia. Y en tercer lugar, solamente una tercera consideración. Como usted ha dicho muy bien, dice, yo puedo venir no porque me insulten o no me insulten o me agradezcan, sino por otras razones. Y entonces enlaza con lo que tú también has dicho. Y esta distinción es clave. Es que todo no se explica por causalidad. Hay cosas que se aclaran, por lo menos, se explican según otro uso de la razón, por las razones. Porque las razones influyen. Usted es lo que ha dicho. Las razones están influyendo, no causan, pero influyen. Y influyen empíricamente. Yo creo que este tipo de aclaraciones nos puede ayudar para poder rehabilitar con sentido común, pero también con sentido, si no de una ciencia determinada, sí con el sentido de la razón, porque si no parece que el defender la libertad es una sinrazón, cuando es la razón de nuestra vida. Y voy a leer solo, si me permitís, una cosa que dice el propio Líder, curiosamente, Líder, que parece que le dice: el mayor regalo que la humanidad ha recibido es la libre elección, free choice. Por ese regalo, la vida es digna de ser vivida. Eso es Líder, que está trabajando sobre esto, es decir, que estas cosas son muy serias y debemos pensarlas también seriamente, como creo que aquí se ha expuesto, y me alegro de haber compartido esto. Me voy a permitir, ahora que estoy aquí, hacerme yo una pregunta muy sencilla, un tanto naif para todos. No hay ninguna objeción en aceptar, desde mi punto de vista, que la mayor parte del comportamiento humano y de lo que somos es inconsciente. Todo el mundo acepta que el mantenimiento de la presión arterial o el latido cardíaco es absolutamente inconsciente. Y hay un epifenómeno que lo demuestra, que es el latido unereno. Nadie se enfada con eso. Y sin embargo está bajo el control del propio cerebro. El cerebro lo controla, tiene que tener un mecanismo de control bastante complejo. Lo mismo ocurre con otras cosas, como el mantenimiento de la temperatura, el hambre, la saciedad, la sed. Todo esto es inconsciente y está bajo el control del cerebro. ¿Por qué hay un inconveniente tan grande? Y soy determinista. ¿Por qué hay un inconveniente tan grande en creer que otra función del cerebro, como puede ser tomar una decisión, no puede ser determinista también? Y su epifenómeno es la sensación de que somos nosotros los que lo hacemos. Es una pregunta. Es para comentar. Y no sé cuánto tiempo tenemos. Lo que queráis. Eso será mucho. Se nos cae el mundo si aceptamos eso. Pero esa es la razón, se nos cae el mundo. Hay muchos argumentos distintos, teorías filosóficas distintas, que en el fondo se resumen cuando se nos cae el mundo. Por ejemplo, el Strauss. Cuando Strauss dice, bueno, es que nosotros tenemos unas reacciones emotivas hacia lo que nos hacen los demás que ya están presuponiendo la suspensión de la reacción cuando pensamos que el otro no tuvo la culpa, o la reacción justificada cuando pensamos que el otro sí lo hizo adrede. Y eso no lo podemos eliminar, y por mucho que queramos es algo que ya forma parte de nuestras emociones. De emociones como la venganza, el rechazo, la desaprobación, etc., tienen que ver con nuestra presuposición de que en ocasiones el otro sujeto actúa libremente y es cuando yo tengo entonces que demostrar mis emociones negativas hacia lo que ha hecho. Y eso está tan implicado en nuestra manera de actuar, quizá esto es más argumento para ti, eso también forma parte del funcionamiento inconsciente del cerebro y del control último del cerebro, etc. Eso está muy implicado que no podemos suspender el juicio para todos, pensando que el determinismo universal es verdadero. De todas formas, hay una, a propósito de esto, y no es contestando tu pregunta, el determinista no dice, perdón, el partidario de Liber de Río no dice que no haya nada, que todas las acciones sean libres.
Es más, puedo decir que hay una única acción libre. Porque diga eso ya sería libertarista. Y probablemente donde haya que buscar esa acción libre es en nuestra capacidad de aprender, que se mencionaba antes, pero nuestra capacidad de aprender dirigida por nosotros mismos, dirigida de alguna manera por el estado, por los estados mentales y no por los estados cerebrales, o por la combinación de ambas, pero donde pesan las razones y no las causas. Entonces, bueno, probablemente yo sí, por eso creo que este tema no se resolverá hasta que no resolvamos la relación entre estados mentales y estados cerebrales, y para eso tenemos que resolver el problema del significado. ¿De dónde viene el significado? ¿Cómo en un mundo material existe el significado? Bueno, hay quien está intentando pasar de la teoría de la señal, las señales naturales, a la teoría del signo, para explicarlo. Pero hasta que no resolvamos eso, creo que no podremos dar cuenta de los estados mentales y entonces no podemos plantearnos bien el problema del libre albedrío o del determinismo. Podríamos hacer una encuesta en el público que hay aquí, así como decíamos al principio, de los que están aquí, quienes creen que realmente somos libres para tomar las decisiones y quienes tienen alguna duda al menos de que no lo somos. Y hacemos una estadística. O sea, yo tengo una respuesta ahí a tu pregunta. Sí. Mi cerebro dice, tienes sed y tienes hambre. Y mi libre albedrío dice, pues voy y ayuno. Hasta que te mueres. Es decir, Bueno, llega un momento en el que... pero es mi libre albedrío ante una necesidad fisiológica. Ya. Digo que yo, ahí no entiendo tu teoría tanto. No es una teoría, era una pregunta, Sara. No tengo una teoría al respecto, no me gusta. Pero era simplemente una puesta en escena de por qué nos cuesta tanto entender algo en unos casos y en el otro lo admitimos sin pestañear. Y el cerebro es el responsable. ¿Hay alguien aquí que piense que realmente somos algo más que lo que es el cerebro? Yo desde luego no encuentro en dónde agarrarme. Yo sí. ¿Y dónde está eso? Pues, porque entonces, en el derecho, por ejemplo, hay un presupuesto. Y es que hay personas, agentes racionales. En la economía es lo mismo, hay agentes racionales. Es decir, la razón, uno de los mecanismos de la razón es funcionar con presupuestos. No hay nada en el procedimiento racional que no funcione con presupuestos. O sea, igual que los presupuestos generales del Estado son la base, si me permiten la broma, para todo, en la razón siempre hay presupuestos. No hay una razón que funcione sin presupuestos. Por eso he nombrado yo lo de la teoría de la razón. La damos por supuesta cuando hay que esclarecer los presupuestos por los que se mueve ese funcionamiento que luego tiene unas bases fisiológicas. Pero la propia razón estudia las bases fisiológicas de la razón, justamente. Es en primer lugar. Y, por ejemplo, la noción de persona es un presupuesto para que se abra una cantidad de posibilidades. Y la noción de persona, ¿qué es? Una creación. Luego, aparte del aprendizaje, está el aprendizaje superior, que es el aprendizaje creativo. ¿Pero una creación de quién? Es una creación de conceptos, creación de vida, porque el ser humano ha creado la cultura y ha creado diversas formas de cultura y posibilidades diversas de vivir con las mismas bases fisiológicas. Luego, las mismas bases fisiológicas no determinan los mismos conceptos, sino que a lo largo de esta historia natural, ha habido una historia social y una historia cultural. Y posiblemente el cerebro, desde millones de años, ha sido prácticamente muy parecido, una vez ya se ha construido, porque usted lo sabrá mejor, también hay un desarrollo, también no solo filogenético, sino ontogenético. Pero en la creatividad que tiene el ser humano, tanto individual como colectivo, eso en dos líneas que hemos dicho. Otra que usted ha nombrado y es que tiene que ver con el veto y la construcción, incluso en el propio libro. Yo puedo tener una necesidad, tengo una tendencia y yo elijo entre tendencias. Y entre esa elección de tendencias es lo que llamamos, y lo has nombrado en algún momento, ¿verdad? Preferencias. La palabra preferencia es grandiosa, porque ahí es donde está el tema. Nosotros tenemos ferencias, y la mayoría de las ferencias no somos conscientes, pero le podemos poner el pre, la preferencia. Yo tengo la ferencia de comer, ferencia es lo mismo que tendencia en latín, y le pongo el pre. ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad, esa apertura a la creatividad. Entonces yo puedo preferir, esa sería una.
Y luego, prosiguiendo tu doctrina de los signos, desde Peirce, se abre toda la reflexión contemporánea de la semiótica. No solo tenemos signos y no solo tenemos significados iniciales, sino que tenemos símbolos. Y la realidad que vivimos, la vivimos de símbolos, y los símbolos influyen. Y ustedes lo saben muy bien, y al día de hoy fíjense si los símbolos son importantes. Y volvemos otra vez a lo mismo, los símbolos influyen, pero no causan. Otro ejemplo más, influyen, pero no causan. Por tanto, no hay determinismo. Y por último, yo estoy totalmente de acuerdo en que la física cuántica no solventa el problema, por una razón, el problema, porque es, como ustedes han dicho muy bien, el indeterminismo no es la libertad. La libertad es autodeterminación. Cuidado, la libertad radical, el concepto de libertad radical es autodeterminación. Eso es lo que significa autonomía en el segundo sentido que yo les he dicho. Pero no indeterminismo. Yo estoy en eso totalmente de acuerdo con lo que se ha. Por eso, los que quieren basarse en la física cuántica para eso, yo personalmente también creo que no utilizan bien el concepto. Desde mi punto de vista, hacen una transposición inadecuada de la noción científica a una noción filosófica que no es esa. Esto es una aclaración simplemente porque nos has preguntado. Pero de todas maneras, a mí me sigue quedando, independientemente de los símbolos, independientemente de las emociones, de los signos, de lo que somos, de la creación, no se me ocurre de ningún otro sitio donde puedan venir que no sea el funcionamiento del cerebro. Claro, pero eso no te lo va a negar nadie. Si ya lo decía Hipócrates. Aristóteles, que era un ministro también, pero cometió errores muy graves, decía que el cerebro en realidad era un sistema de refrigeración de la sangre. Claro, hombre, que no le vas a pedir, por ejemplo, como que ya esta doctrina de la defensa del cerebro tiene muchos sitios. Claro, actualmente tenemos un conocimiento. Nadie te va a negar que el cerebro es la base fisiológica, pero no es el fundamento de toda nuestra vida. O sea, no es el fundamento de la libertad. Hemos tenido muchas otras condiciones que nos han posibilitado con la base fisiológica, porque si no tuviéramos el cerebro, pues no podríamos desarrollarlo. Podríamos decirlo en terminología clásica, filosófica básica, es conditio sine qua non, condición sin la cual no, por lo tanto, condición necesaria, pero no suficiente. Es necesaria, pero no suficiente. Es un esquema intelectual, racional, que se puede aprovechar. Yo no estoy de acuerdo, pero lo vamos a hacer para después. Sí, bueno, yo te he intentado contestar porque si no se ha preguntado modestamente. ¿Más? Sí, por ahí. Perdón. ¿Más intervenciones? Yo solo quería apuntar una cosa, y quizás sobre esto el profesor de medio científico podría comentar. Yo entiendo que claro, el cerebro es el director que está ahí, que luego lo mismo controla, ¿no? De esa manera le queda el pulso para que bien con las funciones pero yo me pregunto, y al revés, no hay ninguna aferencia de esos órganos al cerebro. Por ejemplo, últimamente se está hablando mucho de la macrobiótica, ¿no? Cómo la macrobiótica intestinal está afectando ciertas conductas. Creo que se ha visto cosas así en niños autistas. Entonces quiero decir, si bien va del cerebro hacia el resto del cuerpo, pero del resto del cuerpo al cerebro también, como ya dijeron por ahí, nuestro cerebro está cada día cambiando. Mi cerebro hoy no es el mismo de ayer, no es el mismo de mañana. Quiero decir que entonces el cerebro aporta, pero también recibe. Y eso me lleva a pensar en una totalidad que suma más que la parte. Les voy a dejar una pregunta para que piensen. Hace 10.000 años nadie hablaba latín, ni francés, ni inglés, ni nada. Sin embargo, el cerebro tenía esa capacidad. Y ahora, en este tiempo, hay, yo qué sé, 2.000 idiomas diferentes. Y todo eso, evidentemente, el cerebro. O sea, el cerebro, vuelvo a decir, no se equivoquen, no es una máquina que tiene 3 botones, tiene millones y millones de posibilidades, siempre que se den las circunstancias. Ahora estamos muy contentos con la macrobiótica, pero es que el cerebro vive de información que viene de fuera, salvo los diseños que tiene internos. Y los diseños que tiene internos, en el hombre, muchos que tenemos nosotros dentro, lo han descubierto los neurocientíficos por casualidad en la rata.
de eso había que dedicarle un tiempo para que se dieran cuenta, cuando a nosotros nos gusta algo y estamos contentos, ese mecanismo se descubrió en la rata, no se descubrió en las personas. Y ahora los neurólogos, los neurocirujanos lo saben, y si funciona más saben a dónde tienen que atinar. Pero eso se descubrió en la rata. Estar contento y mecanismos que luego son muy elaborados, como el de enamoramiento. Hace poco me pidieron un artículo de conversación relacionando qué pasa en el enamoramiento, una cosa un poco rara que uno ve a otra persona y dice, uy, esto es fantástico, luego un poco después ya se arrepiente. ¿Qué tiene eso que ver con la drogadicción cuando está allí el que tomaba heroína y estaba temblando porque no tiene? Cuando el heroinómano de repente queda súper contento, pero inmediatamente, ¿cómo? Cuando le inyecta la droga. Cuando tiene el síndrome de ansiedad, ¿cómo queda de contento el enamorado justo en el momento que le dicen que sí? Son dos mecanismos, los dos, que no tienen una cosa que ver con la otra en absoluto, activan exactamente la misma parte del cerebro, el núcleo acúmulo. Cuando uno tiene una satisfacción, ese núcleo, cuando uno dice que comido muy bien, ese núcleo que se activa. Y ese mecanismo, que es tan humano, porque nosotros somos así, se descubrió en la rata. Y el otro ejemplo que les decía, vayan pensando, de cero idiomas, no sé qué hablaba hace 10.000 años o 100.000, da igual, el cerebro ya está ahí a 2.000 millones, a 2.000 idiomas diferentes, con una estructura común, pero del chino al español ya me dirán chino y diferente. Pues, fabricado con el mismo, si un niño español, digamos, nace en Chile y se educa allí, hablará chino perfectamente, exactamente igual. No hay ningún problema, no hay una diferencia en los cerebros. No, señor, puede mirar el cerebro de un chino, el cerebro de un español, y alguien tendría que ser muy capaz para decir, este es el cerebro del chino, aquí veo yo que habla en chino. O sea, no es una máquina y no es una maquinaria simple que lo podamos entender por hoy. Queda aquí. ¿Más preguntas? Ya se acabó. Tenemos que acabar. No, lo siento, aquí hasta aquí lo hemos llegado y de mi parte, de la parte de ellos, de la parte de San Antonio de la organización, muchísimas gracias por estar aquí.